Suscríbete a La Panterita. La red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buenos días para todos. Víctor Villalba. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. Estamos con el señor Miguel Cardona, que siempre es muy atento con nosotros. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día. ¿Cómo estás, Arturo? Buen día a todo el equipo de Radio Monumental y a toda la audiencia. Bueno, ocurre que vos te sometiste a una frase y te pusiste cuando dijiste vamos a hablar el 26, ¿te acordás? Me acuerdo, Arturo, me acuerdo bien lo que te dije, cuando teníamos 2 puntos y estamos últimos en la tabla. ¿Me permitís recordar? ¿Cómo no, Arturo? ¿Cómo no? Lo digo hoy, grabás 3 de mayo, Olimpia va a dar mucho que hablar, va a seguir peleando mucho en esta Libertadores. Acordate, pues, más, bueno, te dije, es cierto, lo dije. 3 de mayo, esperemos el 26 de mayo y a ver qué me vas a mostrar. Cuando el último partido es el 25 de mayo, el 26 decime lo que hoy dije. Bueno, ¿y contra Cerro cierran? Contra Cerro el 25, y bueno, y por eso el 26 decime después lo que hoy te estoy diciendo. Va a dar mucho que hablar en esta Libertadores. ¿Por qué te jugaste tanto, Miguel? ¿Se puede saber? Y porque yo creo en mi equipo, Arturo. ¿Qué te puedo decir? Yo creo en este equipo. Yo creo y confío en este grupo, a pesar de todas las adversidades. Y te digo, Olimpia, Arturo, siempre pelea todo. Olimpia quiere pelear, queríamos pasar de fase, hicimos todo lo humanamente posible, a pesar de todas las adversidades, a pesar de todo. Y teníamos 2 puntos, Arturo, 2 puntos, y teníamos casi todos los partidos jugados para terminar de visitantes. Pero igual yo confío en mi grupo, confío en este grupo humano que tenemos. Y ya te repito, queríamos clasificar, pero teníamos todo en contra. Y estoy contento, Arturo. ¿Qué querés que te diga? Hoy estoy contento. Teníamos un escenario muy desfavorable. Remontar un 2-0 visitante en La Olla, luego de haber perdido hace 3 días 4-0. Y con Peñarol, que estaba seguro, como sea que iba a ganar de local contra Colón, ya clasificado. Yo sabía que estaba seguro que un empate nos iba a dejar fuera de todo. Y el objetivo básico era ganar o ganar, aunque sea por 0-0 como le pedí a mis jugadores. Pero no hay que sobrepresionar a los jugadores, porque nadie con una pistola en la cabeza no sirve, no funciona. Y te repito, sabía que un empate nos dejaba fuera. Y estoy muy orgulloso de mi plantel, teniendo un plantel diezmado, disminuido. Pero como yo siempre digo, las adversidades son un regalo, forjan el carácter del grupo. Y uno por uno te puedo decir lo que sufrieron nuestros jugadores, lo que tenían y cómo estamos, cómo llegamos a ese partido. Checho, que jugó no sé cuántos partidos, cada 3 días, con un tucu que le teníamos en el sanatorio con influenza, Luis Zárate con fiebre, Mateo Gamarra, lo que jugaron. Tito tenía una semicontractura en los gemelos, Richard jugó con una pierna, mejor que sea con una pierna, presidente, y quiero jugar. Antolín en el banco, que estaba ahí dispuesto a luchar a pesar de que no estaba del todo recuperado. No, el esfuerzo que hizo mi plantel es tremendo. Walter también está con una contractura, Pollo quedó fuera. Con jóvenes salimos a luchar, con jóvenes salimos a dar todo. Y bueno, ahora vamos a entrar en una copa, que es una copa que nos falta. Pero Arturo, ¿qué ganamos? Ayer ganamos la olla, ganamos con carácter, ganamos mística, temperamento. También en la cancha hubo un solo equipo que quiso jugar, que jugó a lo grande y demostró lo que está hecho. Y esa actitud
nos va a llevar lejos. En una copa dura, complicada esta Supercopa, no es como el año pasado, esta es difícil, va a ser batalla a batalla ante rivales muy poderosos que no pueden tocar. Pues yo estoy primero contento ayer, estoy contento con lo que hicieron mis jugadores. Y nada más, hasta el rival, hasta Chiqui, hijo, hay que estar dentro. Ellos son muy guapos por Olimpia, tienen buenos jugadores, tienen historia y peleado muchísimo. Pero no fue nuestra mejor versión. Así que, Arturo, mira, ahora tenemos 20 días para recuperar a nuestros jugadores. Y te voy a dar un trabajo también, estamos cerca de 2 refuerzos claves para nosotros, para encarar la Supercopa también de una manera, pero la Copa Sudamericana de una manera importante. ¿Cuándo viene el Montenegro? Bueno, ¿Cuándo viene Montenegro y Hugo Fernández y retornan a Olimpia? Estamos peleando, Arturo, estamos peleando, todavía no puedo decir yo nada, ni los nombres, ni nada. Estamos peleando por 2 posibilidades importantes que son estratégicos y clave para nuestro club. Son Brian Montenegro y Hugo Fernández, ¿verdad? No, eso no sé, te puedo decir hasta no cerrar todo, Arturo. No te puedo decir hasta no cerrar todo. No, o sea, estamos negociando, estamos cerca, queremos reforzar aún más nuestro plantel. Pero no pueden hacerlo de otra manera que hacer con este mecanismo. Así mismo, Arturo, así mismo. Muy jugado desde el comienzo y a veces uno es reiterativo. Uno puede decir exceso de confianza. Comienza la Copa y van de la mano las dos cosas, Miguel, como hombre de números en este caso, la convicción, la dedicación, la voluntad, lo futbolístico y lo económico. No se van a apartar esto en tu vida, no se van a apartar. Cierto, Arturo, cierto. O sea, y por eso es importante, nosotros tenemos que ir sumando. Y terminar lo que fue esta fase, este grupo, Arturo. El primero terminó con 10. 8, 8 y 7. Esto fue una fase de pelea, la verdad, es durísimo. Durísimo. Y entramos ahora yo con un orgullo, con un espíritu importante y vamos a entrar a una copa complicada, pero que va a dar mucha batalla, vamos a dar mucha batalla. Entramos en octavos y tenemos muchas posibilidades de pelear ante rivales muy complicados, ¿no? Y bueno, esperemos llenar los estadios, esperemos hacer todo lo que tengamos que hacer. Pero yo como presidente te digo, estoy orgulloso de mi plantel, les dije ayer, estos señores, estoy orgulloso de lo que ustedes han hecho. Estoy contento, demostraron la hombría, estos son los partidos que así se tienen que jugar. Así se tienen que jugar, jugando de visitante. De los últimos 5 clásicos ganamos 3, empatamos 1 y perdimos 1. En lo económico, 400.000 primera fase, después 500. Después 600, no, 400, 500 y 600. Así fue el comienzo de fase preliminar. Ah, sí, eso sí, 400, 500, 600. Después 3 millones de dólares. Sí. Ahora Olimpia suma $500.000 por octavo de Sudamericana. Así mismo. Y es muy probable que lo que hayan recaudado en primera fase, segunda, tercera, fase de grupo, haya superado $1.500.000 en taquilla o no. Y por ahí debe estar, no tengo exactamente, pero por ahí estamos. Por ahí estamos. Una cosa obedece a la otra, una cosa obedece a la otra, no se van a separar. Todo está junto, Arturo, esto es un todo. Olimpia es un todo. Y donde la parte deportiva hace que se generen los ingresos económicos y este plantel pelea por todo y sigue luchando por todo y todos seguimos luchando. Nosotros, la directiva, el público, y si seguimos, le sigue al Olimpia en todos lados. Esto es una cosa que es increíble y es lo que le hace grande al Olimpia. Y ahora no nos tenemos que desenfocar. Ahora tenemos un parate para recuperar. El miércoles otra vez empieza los preparativos. Tenemos días los jugadores lesionados, vamos a ir recuperando, pero también queda la apertura, que hay que sumar la mayor cantidad de puntos. Vamos tercero, hay que seguir sumando todos los puntos. Y ahí ya vamos a ver el viernes quién va a ser nuestro rival en la Sudamericana. Y sí, ahí se van a acumular otra vez los 2 campeonatos, entonces tenemos que recuperar todos nuestros jugadores y Dios mediante esos refuerzos que queremos tener. Esos 2 refuerzos son Brian y Hugo. ¿Están intentando, Miguel? Estamos intentando reforzar el plantel. Todavía no te puedo dar los nombres, Arturo, hasta no cerrar. Estamos muy cerca ya de uno, muy cerca, y el otro estamos negociando. El uno que está cerca es Hugo Fernández, ¿verdad?
No te puedo dar nombre hasta no cerrar. No Está bien, pero la información es correcta. Están intentando con los nombres que te doy. Me dirán, no te confirmo, pero va por esa tendencia. Estamos luchando, Arturo. Bueno, estamos luchando. Miguel, emocionalmente viene el penal. Olveira, Aquino. Casi infarté. Espera, voy a terminar. Miguel Cardona, espera. Es esa interrupción del partido Peñarol-Colón. Porque después Peñarol llega al segundo gol. Entonces, contanos la historia del penal, con quién, cómo, cuándo, dónde, qué pasa en tu mente. Pues mira, te voy a decir primero la verdad, no sabía que paró Peñarol Colón, no estaba al tanto. Ahí en ese momento me dijeron la situación, y en el penal, ahí en el minuto, no sé, 89, 90, y bueno, y ahí me contaron, y dije, ay Dios mío, lo que nos espera aquí. Entonces, gracias a Dios tenemos un arquero extraordinario, un arquerazo, le felicité también después. No era solamente eso, Arturo, era terminar ganando, que para nosotros era clave, aparte de la Sudamericana, ganar de visitante. Para mí eso no tiene precio. Les dije a mis jugadores antes del partido, no piensen en el 2-0, piensen en ganar, aunque sea por 1-0, por medio a 0. Eso es lo que yo les pido. Tenemos que ganar, estos son partidos que hay que demostrar carácter, temperamento, hay que imponerse en su cancha. Para mí es muy importante demostrar en Olimpia que está hecho, que esto Olimpia es para luchar, y ustedes son luchadores, y ustedes tienen que demostrar grandeza. En un escenario, como te repito, complicadísimo, Arturo. Yo sabía que Peñarol iba a terminar, no la Colón, ya estaba clasificado primero, ya no iba a luchar. Nosotros teníamos que luchar, y teníamos que ganar, porque un empate nos iba a dejar fuera. Y después atacar el penal gritamos en desastre. No, pero hay que verte. Una cosa es la narración, la historia, y otras cosas son los hechos. ¿Cómo se da Olveira a la derecha, le pega aquí? ¿Y qué pasa en tu mente cuando Olveira, porque Olimpia podía quedar fuera de la Copa Libertadores y Sudamericana, y vos estás hablando que te estaban informando del otro partido? Calle tu rostro, tu cara, tu imagen. ¿Qué ocurre en vos? Describite a vos mismo cuando Olveira saca. Todo rojo, me dolía la cabeza, una mano fría, presión terrible. Mi hija, mi señora me agarraban de la mano. Y cuando atajó, saltamos, todos nos tiramos ahí en la gradería, un desastre, armamos un escándalo, donde todos empezamos a gritar. Empezamos a seguir al festejo, y ahí ya seguimos al festejo, ya nos subimos al ómnibus, ya tomamos un poco de cervecita, nos fuimos a la villa, hicimos un asadito, porque como uno, si Dios te enseña también, a lo mejor en el 1-0, yo voy a hacer un análisis, si se terminaba 1-0 normal, y nos íbamos acá con un gusto insatisfecho, ¿cómo no se dio el 2? Pero después de haber atajado un penal en el minuto 90, que nos podía dejar fuera de la Sudamericana, y Dios nos enseña a valorar las cosas. Valoramos el 1-0, valoramos más que nunca la Sudamericana, que ni sabíamos lo que estaba haciendo Peñarol, que es una vergüenza también es lo que hicieron. Y bueno, nos dio una gran alegría, yo estoy muy contento. Y te repito, nos espera una Copa Sudamericana complicada, diferente. Ayer estaba viendo los rivales, Dios mío, la verdad que igual son durísimos, y va a ser batalla, y vamos a llenar los estadios. Y vamos a seguir de batalla, de visitante, de local. Miguel, vos sí vergüenza por los incidentes, por los bochornos en cancha de Peñarol, decís ayer. Por supuesto, Arturo, muy raro, de cómo van a suspender eso y van a parar, y están jugando, especulando con otros resultados. Una vergüenza. ¿Anti-fair play? Totalmente. Total, ojalá que reciban el castigo que se merecen. Escucha esto. Explicaciones de caso Olveira. Para el empate, Claudio Aquino. Tiempo agregado. Camina de un lado a otro, chiquearse. Se toca el pelo. Señoras, señores, va a terminar el partido. Aquino, empata no. Atento, agazapado Olveira. Claudio Aquino, arco que da contra la avenida Novena. Claudio Aquino dispara. La igualdad o no. Camina, retrocede, le pega. Está tirando Aquino, el arquero. Olveira. Al poste derecho se mantiene Olimpia, que era 1-0. Aquino tiró Olveira al poste derecho, Fabián. Qué bien la adivinó.
no porque se arrojó el palo derecho con toda la intención del mundo, metió el manotazo en los segundos finales, le sigue dando vida a Olimpia, pero por sobre todo hace que el Decano asegure aquí, en este partido, su clasificación a Sudamericana. ¿Y la consagración es la que vos esperabas de Olveira o ya estaba consagrado en Olimpia como el gran arquero antes del disparo, Miguel? Ya está consagrado, pero cada vez que escuchar eso otra vez, ayer en el vestuario le dije, papá, ¿cómo te quiero? Le dije, ¿cómo te quiero, papá? Qué orgulloso estoy de vos, le dije, qué orgulloso, qué carácter debes tener para que en este minuto así muestres lo que tenés que mostrar como arquero. ¿Y qué te dijo? Se ríen nomás de mí todos, se ríen. Acá uno la abraza, acá uno le digo lo que siento. ¿Y cómo se ríen con su precio? ¿Y qué dice? ¿Se va otra vez el presidente, te dice? Se vaya otra vez, y bueno, y te ya dicen, me conocen, te dicen ya se ríen. No, pero no te dicen de manera despectiva, sino tratan de entenderte y comprenderte. Esa es la realidad. Y sí, Arturo, ya me conocen, ya saben que yo soy uno más con ellos, que estoy con ellos, en la buena, en la mala, en todos los momentos. Y que ayer le dije, ahora señora, a disfrutar, súbanse en el ómnibus, vamos a traer un poco de cervecita, vamos en el ómnibus, vamos hasta la villa, le hicimos un asadito y después vayan a su casa a descansar. Misión cumplida, señores, lo que han hecho, lo que han luchado, señores, con toda la debilidad, qué compromiso que tienen con el Olimpia, qué grande, esto nos va a llevar a cosas grandes. Muchas batallas hemos tenido en los últimos 6 meses y esto nos va forzando porque esto te da carácter, las batallas, las luchas dan carácter, refuerzan el carácter y unen el grupo. Les dije a ellos antes del partido, sabemos que tenemos muchas desventajas, sabemos que es difícil, sabemos que es complicado, tenemos todas estas cosas en contra, el 4-0 en sus canchas, tal cosa, pero nosotros no tenemos a nosotros mismos, a este grupo que se armó, a esta familia que se hizo. Salgan a luchar. ¿Vos te acordás, Miguel, la parte humana? Cuando futbolístico está el elogio a tus jugadores, al cuerpo técnico, a todos. Richard se fue apenas, ya podía abandonar la cancha caminando. Y están los jóvenes de la responsabilidad de Mateo Gamarra, de Zárate, entró Marcos Gómez. ¿Entienden el mensaje? Per Cardoso, Hugo Quintana, Paiva, jugadores de 20 años, 21 años, son todos, Arturo. Sí. Yo te digo, son héroes, le dije, parecen los niños a Cotañú, ustedes vinieron a salvar a nuestro club. ¿Y vos te acordás de la tajada de Olveira? ¿Describís cuando vos bajás al vestuario o tu mente se nubla y no te acordás mucho con tu familia cómo hiciste para llegar o no? No, ya no me acuerdo más, porque mi familia vino atrás, yo ya me fui adelante, ya me fui con el público gritando, bajándonos las gradas ahí desde ese estadio de Cerro, con toda la hinchada, nos encontramos ahí abajo, gritamos, armamos un escándalo y mi familia se quedó atrás. Ah, pero vos te acordás todo lo que hiciste en tu paso hasta llegar al vestuario. Más o menos, Arturo, más o menos. Este es un premio que Ahora déjame preguntarte, Miguel, ¿es un premio que te da la vida, a la insistencia, al amor? ¿Así consideras? Y la verdad te digo, Arturo, no sé, estoy muy feliz de lo que estamos haciendo y de todas las adversidades que hemos luchado y que llegar a todo esto que estamos haciendo me pone muy contento, Arturo, me pone contento, estoy contento. Ayer dormí un poco más tranquilo, después de muchos días. Dormí un poco más tranquilo, teníamos todo demasiado contra del escenario. ¿Y este sentimiento del desahogo te lleva al quiebre y al llanto? No me llevó, ¿sabes? Pero estuve cerca. A lo mejor si metíamos el 2-0 iba a llorar, pero el 1-0 me dio la suficiente alegría para eso, para demostrar que estamos en el camino correcto, que todo lo que venimos haciendo está bien, que todo lo que hemos apostado a estos jugadores, a este técnico, al cuerpo técnico, a este grupo humano, a todo esto que estamos haciendo, que estamos en el camino correcto. Y eso para mí es una gran satisfacción. Sobre todo del Olimpia que tomamos al Olimpia que estamos hoy. ¿Vos te sentís satisfecho y recibís el merecimiento de gente? Vos decís, no importa. Hay gente que me trata que estoy mal, que yo hablo de más, que esto y aquello. ¿Cómo pude haber dicho lo que dije? Vamos a hablar el 26. ¿Cómo? ¿Te advirtieron, te dijeron de esto? Lo digo hoy, grabá. 3 de mayo, Olimpia va a dar mucho que hablar, va a seguir peleando mucho en esta Libertadores. Acordate, pues, Mati, bueno, te dije, es cierto, lo dije.
3 de mayo. Esperemos el 26 de mayo y a ver qué me vas a mostrar. Cuando el último partido es el 25 de mayo, el 26 decime lo que hoy dije. Bueno, y contra Cerro cierran. Contra Cerro el 25. Y bueno, y por eso el 26 decime después lo que hoy te estoy diciendo. Va a dar mucho que hablar en esta Libertadores. Y da mucho que hablar por todo lo que pasó, Miguel. Muy jugado lo tuyo, muy jugado, Muchos me retaron, muchos me retan, me dicen mesura, pero bueno, esto no aguanta, Arturo, y yo sé el espíritu del Olimpita quiere luchar todo. Y ahora me faltó a lo mejor agregar de estas copas, porque Olimpia va a dar mucho que hablar en esta copa. Vamos a luchar, cierto, no es fácil lo que viene, es muy difícil. Yo vi esta otra sudamericana, totalmente no tiene nada que ver con la del año pasado, pero vamos a luchar con todo el alma, con todo lo que tengamos, con estos jugadores tremendos que tenemos. No solamente es lo que están ahora, lo que se están formando, los nuevos jugadores. Hay 5 jóvenes que van a subir en primera, que son unas joyas que tenemos y ya vamos a empezar a verle en breve. 5 joyas. ¿Decir los nombres? ¿Quieres que diga? Sí. Axel Alfonso, central tremendo. Aarón Páez, delantero tremendo. Kevin Parzajú, delantero tremendo. Bruno Recalde, mediocampista espectacular, y Sebastián Quintana, otro mediocampista, el hijo del Animal Quintana, sí. Tremendo cobre que ya están con nosotros probando, practicando en la primera. Bueno. En breve vamos a tener el placer de verlos en la cancha jugar. Miguel, esto es de futuro, porque están los jóvenes que aparecen ahora. Y te viene la Copa Sudamericana. No, es futuro, esto ya son una realidad, ya va a haber. Dale tiempo, no los presiones. En Olimpia no hay tiempo, en Olimpia es para ayer. Bueno, está bien, vos como presidente tenés opinión, yo tengo la mía, que hay que darle tiempo al jugador, que se vaya adaptando, que no tiene que tener mucha presión, por más amor que tenga, pero bueno, esa es mi opinión, y es la tuya, una posición ya, ahora, de responsabilidad con la camiseta de la Olimpia. Vos mirás la Sudamericana, ¿qué decís con relación a esto de la Sudamericana ahora? Olimpia mañana conocerá al rival. Mañana conoce al rival, por suerte, ya quiero saber quién es nuestro rival, ya quiero saber quién va a hacer la batalla, contra quién vamos a luchar, ya quiero saber. Y están ahí, fíjate, creo que estaba Lanús, Racing, Inter, San Paulo, Ceará, ya no me acuerdo más otro nombre, creo que hoy se define si es Junior o si es, no me acuerdo, Inminente, hay unos cuantos, que venga el que venga. Ya querés conocer demasiado y sabés que Olimpia define afuera, ¿Ah, sí? Sí. Ayer me dijeron lo contrario. Ayer me dijo mi gente lo contrario, que definimos de local, no sé, pero no sé, tiene el fervor de la lucha, nomás me dijeron dentro. Ayer me dijeron que definimos de local. Bueno, y si pero bueno, error, no sé, si vos estás más informado mejor que yo. No. Si hay un error sabremos de entender. Por eso te estoy diciendo. Creo que Olimpia... Yo tampoco no tengo la verdad absoluta. Solamente me dijeron presidente, definimos local. Si es de local, le dije, entonces vamos a cerrar en el Defensores. Vamos a jugar en el Defensores. Está bien. En cualquiera de los escenarios. No, pero está correcto. Vamos a ver Víctor Vidal otra vez. Vamos a ver acá porque queremos informar correctamente y no cometer errores. Porque si te decimos un error... Yo tampoco, o sea, no tengo ayer estaba en la calentura metiendo eso y yo le dije adelante. Que sea don, pero y si va a ser, vamos a jugar en el Defensores, ya le dije. Si Olimpia define el segundo juego, Olimpia se arranca Defensores. Igual en el Defensores, porque el Olimpita quiere ir a ver a este equipo. El Olimpita quiere venir y vamos a llenar el Defensores. Van a llenar el Defensores. Ya con los precios de entrada te brillan los ojos, las altas recaudaciones, todo. Y te voy a decir la verdad, no veo los números, quiero público, no veo los números, no es el público, no es la plata, es el público, esa energía, hace todo empujando junto al Olimpia. No pienso en el dinero en ese tema, te soy muy sincero, no sé. Veo lo que quiero, un público llenando y alentando a su equipo. Y que estos 11 leones salgan a comer la cancha, sea el que sea el rival, y morir en la batalla. Y bueno, Miguel, no te robamos más tiempo. Hasta ahora define acá, define afuera. Bueno. No, te repito, vamos a consultar. Hasta ahora tenemos eso, ¿verdad, Víctor? Sí, aquí leyendo el manual de Clubes Sudamericana 2022 dice: a fin de determinar los rivales de cada llave, me refiero a octavos de final, se conforman 2 tablas de posiciones, una con los equipos ganadores de cada fase de grupos de Sudamericana y otro entre los 8 equipos que finalizaron terceros
en fase de grupos de Libertadores. La ubicación de estos en cada tabla le otorga un ordenamiento del 1 al 8 para los que ganen grupos de Sudamericana y del 9 al 16 para los equipos de la Conmebol Libertadores. Y dice que en el bolillero 1 estarán ubicados los ganadores de fase de grupos de Libertadores, bolillero 2 los que lleguen de Copa Libertadores. Los equipos con mejor desempeño, en este caso menor numeración en el ordenamiento, definirán sus partidos de local. O sea, Olimpia va a ser del 9 al 16 su numeración, así que indefectiblemente definirá afuera octavos de final de Sudamericana. ¿Escuchaste, Miguel? Perfecto, como nos gusta. Pero voy a querer, como le gusta, y voy a querer conocer su rival. Tu rival ya no aguanta más. Ya no aguanto más. Yo sé quién es mi rival, como nos gusta, y se van a seguramente poner nerviosos cuando les toque el Olimpia. Bueno, Miguel, y también el público, pero no solo de, ¿cómo está la canción? No solo de Vive el Hombre, no solo de amor, ¿cómo se llama esa canción? Hay una canción, ¿cómo se llama ese famoso? El tema, no solo de amor vive el hombre, ¿cómo se llama? No va a poder ni vivir. No se puede vivir del amor. ¿Sabe qué? Miguel Cardona, y vos sabés muy bien, no se puede vivir del amor. Esa es la realidad. No se puede vivir del amor. ¿Escuchaste? Sí, Arturo. No se puede vivir. Pero la pasión es importante. Cuando uno está apasionado por algo y luchando, siempre es importante. Ayuda a eso, Arturo, también. No, y el amor que tenés por Olimpia está demostrado. Te deben tratar de loco, como dijiste, esto, aquello, Miguel Cardona, no, te habrán dicho. Sí. Más moderación, pero bueno, a veces se puede, a veces no se puede, quedamos. Y bueno, ¿y ayer brindé con los muchachos o te dijeron, presidente, queremos dormir? ¿Cómo fue anoche? Sí, brindamos, vinimos en el ómnibus, llegamos allá a la villa, hicimos un asadito, y ahí yo ya me fui con mi familia, le dejé a ellos que ellos puedan descansar también. Está bien, Miguel. Bueno, Miguel, seguiremos charlando, gracias por darnos estos tiempos para esta charla, para conversar. Siempre te digo y te repito, mi intención es franqueza de preguntas y tu franqueza de respuesta. No se trata de hacer una nota informal, sino de tal manera exteriorizar cada uno lo que piensa y dice con relación a lo que puede manifestarse después de cada jornada o como lo que viene en esta charla que mantenemos con frecuencia, Miguel. Así es mismo, Arturo. Un gran abrazo y bueno, a descansar un poquito. Espera, al pueblo olimpista, Miguel Cardona, con mi viejo Olimpia, se va a referir al pueblo olimpista de alma con esta palabra que va a decir el presidente del Olimpia, Miguel Cardona. Un segundo. Se escucha el pueblo olimpista, Miguel. Bueno, señores, ayer hemos dado una gran batalla, hemos luchado muchísimo, hemos dado todo lo que podía, este equipo dio todo lo que podía. Queríamos, sí, entrar a Libertadores, pero hemos conseguido un paso importante, hemos mostrado dignidad, hemos crecido, mística, temperamento, hemos hecho lo que teníamos que hacer, demostrando lo que pesa nuestra remera y nuestros jugadores, y lo que es el Olimpia, luchando siempre. Y ahora nos espera un gran desafío, la Sudamericana, una batalla, y será batalla, espero el apoyo de todos ustedes. Un gran abrazo y disfruten. Adiós, Miguel, gracias. Chao. Adiós. Se emocionó. Está emocionado, Miguel Cardona. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Puesta del Sol, ubicada en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Caguazú sobre la ruta número 2, con mínimos requisitos y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes como @EMSA Inmobiliaria. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo donde puedes hacer extracciones, depósitos, pago de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí, pago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNBBNF. Siempre cerca tuyo.
Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Joy Sedan, New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Sevillala Casi, RI 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. No, que Olimpia y Cerro van a jugar la misma semana como locales, porque Cerro al ser segundo arranca la serie de local, define afuera. Olimpia al bajar de Libertadores arranca de local y termina afuera. Pero ya dijo Miguel Cardona, cancha del Defensor. Así es. Cualquiera sea Defensor del Chaco. Sí. Y queda por saber la suerte de Libertad. Libertad hoy si avanza empatando es segundo, entonces Claro. arranca de local la serie. Si avanza ganando y Paranaense no le alcanza en diferencia de goles, entonces es primero, define afuera. Y si por desgracia se llega a eliminar, tiene que bajar también a la Sudamericana, porque en ese caso sería tercero y correría con la misma suerte que Olimpia. Saludo al doctor Capelo. Al doctor Capelo, un saludo muy. Abrazo para vos, doctor Capelo, que está en la sintonía ahora de fútbol a lo grande. Enrique Capelo, excelente oftalmólogo. No, podríamos jugar en la olla en nuestro partido, pregunta por el tema de los resultados a favor. Pues, no sea el único doctor Capelo, ¿eh? Ferro Parecea con garantía de calidad y gana todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en redes. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro con 120.000 guaraníes. Inicia tu jubilación privada ya. Contactanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñembucio, del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Farmacias Catedral, todos los viernes, abonando con tu tarjeta de crédito de la Cooperativa Universitaria. Tienes 30% de descuento en todas las sucursales. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El partido de ayer y de todo lo que pasó. Le escuché a Fabián que algo le disgustó, le indignó. ¿Qué hincha lo que hicieron? Y al final hubo enfrentamientos allí entre hinchas de Cerro. ellos. Sí, entre hinchas ¿En de qué Cerro. parte, veo? Y hacia norte, según lo que describía Fabián. Eso inclusive era 30 minutos después ya. Sí, Bueno, más. hubo ya un problema, pero mínimo durante el partido. Yo notaba eso en el entretiempo, alguna corrida, algunos empujones, pero después no pasó a mayores durante el segundo tiempo. Pero por lo que Y decía los Olimpia Fabián, también perdieron el entretiempo, fue. Sí, ¿verdad? sí, los Olimpia armaron lío Pasó en lo el que- entretiempo. Entre ellos también por una bandera, decía Diego, por la posición de una bandera empezaron a agarrarse a golpes. Y en preferencia también pasó lo que vimos todo, el hombre melenudo que ligó bastante ayer. Después lo tuvieron Y que le llevar del empujaron lugar. hasta la Sí, esquina. lo llevaron a la esquina. Nueva Pilsen Extra Pura Malta 269, refrescante, cremosa y con la medida justa, 3.500 guaraníes. Volvió a tu pila tan esperada Marathon Jam. Hasta el domingo vas a tener descuentos increíbles en todos los productos de la marca Jam. Y si sos cliente Tupi, tu primera cuota abonás recién a los 30 días. Te esperamos en Boyena, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. No, porque ganó Peñarol. Lo que dice que está mal lo que dijo Miguel Cardona es que jugada sucia de Peñarol, dijo. Sí. Sí, Pero en realidad ahí fue el árbitro, el grandote, ese me fue el nombre. Daronco. Daronco, porque Pero- hice zapping permanente. Hubo momentos donde el partido ya se podía jugar y se notaba que los jugadores de Peñarol le pedían volver a jugar y el árbitro decía no, cuando se calmen. Porque allí son bastante bravos los de Colón, hubo un enfrentamiento con la policía y como parecía que se querían robar las banderas, como estaban en la misma bandeja, después los propios hinchas de Peñarol entran a sacar sus banderas que están del otro lado. Pero no fue adrede la... No. No, digo que no es adrede. Claro, Eso no, me no voy. fue adrede. Yo me tocó No, el lo que partido dice y- Miguel Cardona que otra intención acá había. Sí. Peñarol quería conocer el Quería resultado. especular con el resultado. Después del toda esa Paraguay. gradería, por decir así, un ejemplo, norte, que eran 70-30, vaciaron todos los que estaban de Peñarol
esperaban que los de Colón se calmen y después, pero pasó 20-25 minutos y siempre fue el árbitro porque los jugadores pedían jugar. Los jugadores pedían jugar en un momento y porque se estaban enfrentando, hacía un frío de locos, después tenían que estar moviéndose allí. 30 minutos de atraso, niño. 30 minutos. Ya. Bueno, la Tarotita no le puede llamar, no, lo de Libertad. La Tarotita se equivocó. Acertó que iban a abandonar la cancha a jugadores por lesión. Sí, sí. Ayer un oyente me escribió a la noche y tiene una razón. O sea, si escuchamos, él le dice, un gol que le iba a costar a Cerro y que iba a una lesión. Nosotros le apuramos mucho el tema del resultado, pero el peruano dijo lo mismo. El peruano dice que le va a costar a Cerro, que va a pasar pero Cerro. Dijo Cerro iba a sacar diferencia. Dijo. Y ese es porque nosotros le volvimos a preguntar. Yo le hice trampa, pero... Y le volvimos a preguntar y dijo impar, no dijo 3, dijo impar. Y ahí pero dijo que Cerro ganaba. Claro, pero buena diferencia, dijo. Buena diferencia. Pero a favor de Cerro. Y que las cartas le Pero caían el peruano Juan de Dios dijo cerrado, que iba a ser complicado para los dos. Lo del Juan de Dios, yo te digo, del peruano. Dijo que pasaba Cerro. Que iba a estar complicado, difícil, pero pasaba Cerro. Y allí es un 0-1 por el del peruano. No, pero creo. Igual a la Tarotita no. Porque dijo diferencia a favor de Cerro, dijo. Sí, sí. De decir, dijo. Sí, claro. Las cartas le daba Cerro. Y fue a Olimpia. Y lo de Carrascal, sí. Hay que ver si es la presión, porque muchas veces las lesiones musculares son la presión también. Del jugador que estaba presionado, o es la suma de partidos encima. Bueno, y fuerte Fidencio Oviedo tirándole un mensaje allí de pecho frío a... Llámale a Fidencio Oviedo. Los primeros clasificados son... Después recibí otro Virgilio Ferreira, es falso. No, su cuenta sí, llámale a Virgilio o Fidel, o Virgilio Ferreira. Terminar el partido. Virgilio Ferreira y... Fidencio Oviedo. Palmeiras, los clasificados. Faltan 2 hoy. Sí. Palmeiras, River, Flamengo, Estudiantes, Mineiro y Colón. Todo en bombo 1. Exactamente. Entre ellos no se pueden enfrentar. No, entre ellos no. Es decir, Cerro puede jugar ante Palmeiras, ante River, ante Flamengo. Así es. Estudiante de La Plata, Atlético Minero, Colón de Santa Fe. Cerro puede volver a enfrentarse a Colón. Sí. Y faltan 2. Segundos clasificados de la Copa: Tolima, Talleres, Fortaleza, ML, Vélez Sarsfield y Cerro. Así es. Sí. Los terceros que van a la Sudamericana: Táchira, Nacional de Uruguay, Independiente del Valle, Colo-Colo, Olimpia, Universidad Católica. Ceará clasificó como primero en la Sudamericana. Lanús directo, San Pablo directo, Inter directo, Goyenense directo y Santos directo. Eso van al bombo 1. Así es, bombo 1. Ceará, Lanús, San Pablo, Inter, Goyenense y Santos. Por ejemplo, Olimpia puede enfrentar al San Pablo. Olimpia puede enfrentar a Santos de Brasil. No aguantamos más, dice Miguel Cardona. Y puede enfrentar equipos brasileños como Ceará, San Pablo, Inter, Goianiense, Santos. Mira. Así mismo. A esto puede enfrentar el Olimpia. Sí. Así, o Lanús de Argentina. ¿Y cuántos faltan clasificar en la Sudamericana? También 2. 2 grupos. Hoy grupo la B, tendencia marca que Racing está para clasificar. Racing o Melgar. Le hace allí. falta empatar nomás Sí. a Racing, juega de local ante River de Montevideo. Y en el grupo H está todo mucho más parejo, Ahí porque sí. es Junior, Unión de Santa Fe o el propio Fluminense. Los 3 tienen chance de ser... Ahí está para cualquiera. Juegan Junior y Unión en Barranquilla. Junior con ganar clasifica, o sea, el que gana ahí clasifica entre Junior y Unión. Pero si llegan a empatar y Fluminense gana por goleada, 5 goles de diferencia necesita, pero juega ante Oriente Petrolero, entonces Fluminense sería clasificado. Ojalá le llame a la señora Elvira a Francisco López. La señora Elvira, ¿qué dijo ayer? Ella entró ahí. Sí, hizo una descripción de lo que ella creía que ¿Y a vos podía te gustó pasar la en el opinión de la partido. señora? Sí, me gustó muchísimo. Muy Vos dijiste sencillo. muy criteriosa. Sí, muy criteriosa. Y a Pancho le va a reventar a Francisco López. Pero los oyentes lo le van a... Como él no está. A usted no me dice nada que yo dije Peñarol que ganó. ¿Por qué me miraste que yo estaba? No, está... Felicidades, doña. Sí. Acertó. No, pero ¿por qué vos 100%. creíste que yo dije? ¿Por qué? ¿Por qué? Escuchá. Niño Jorge, Peñarol, Colón. 50-50. Empate. Víctor Villalba. 40-60. Colón le gana a Peñarol. Vos, Denis Caniza. 40-60. Colón le gana a Peñarol. Vos, Francisco López. 40-60. Los 4 se van a equivocar. Arturo Rubín, yo. Contame. Su porcentaje, señor, de Peñarol, Colón. 60-40. Gana Peñarol. Te agradezco.
Colón. El mejor equipo del grupo contra el peor equipo del grupo. Y después, y eso seguro, mira, está todo grabado lo que dijiste. ¿Repetió otra vez? El mejor equipo del grupo contra el peor equipo del grupo. Y no, ya no le va a ganar a Colón, ¿verdad? No. Bueno, algún día Francisco, de apodo Pancho, tiene que aprender. Cuando venga. ¿Está escuchando? Yo sé que está escuchando. No se juegue. No vaya a firmar. La experiencia no se compra en la farmacia. Vos no te vas a una farmacia a decir, buenas. Mira ese que lo compran por experiencia. La experiencia no se compra en la farmacia. La experiencia no se compra en la farmacia. Si yo quiero un poco de experiencia necesito. ¿Y a cada cuánto? Una pastilla cada 6 horas para tener experiencia. No se compra. Y algún día van a aprender. Eso se aprende solamente con los años. Por eso le dije a Pancho, cuidado con lo... Y yo le miro diciéndole, no Pancho, Francisco quiere que se le llame. Pancho es Francisco López. Y van a aprender todavía. Muchos, ayer cuando fueron a la cancha de Cerro, no le daban Olimpia por el 4-0. Ayer fue otra lección de vida. A uno le sobraba voluntad y al otro le faltaba carácter. ¿Cómo? Bueno, señor farmacéutico, si quiero puedo comprar pastillas para carácter. ¿Cómo? Quiero carácter. Eso es otra cosa, eso es temperamento, eso es vitamina, eso es otra cosa. El problema está en la mente. Y siempre le dije a usted, y con esto concluyo, que lo de Cerro es emocional. A lo mejor la última comparación no viene al caso porque ahí se toman el guisante y demás cosas. Perdón, hagan de cuenta que no dije nada. Así nomás es la vida. ¿Cómo te va, Julio? Todo bien, Arturo. ¿Cómo andás, Julio César Cáceres? Bien, Arturo. Hoy mucho mejor. Lógico, allá habría sido una... Lo anterior no tiene nada que ver con el carácter. Estaba poniendo ejemplo, pero lo último no viene al caso, sí. La experiencia. En el penal, ¿qué pasa en tu mente cuando penal para Cerro y vos se había suspendido Peñarol Colón y después se reanuda y termina ganando Peñarol? ¿Cómo vos emocionalmente hay que estar adentro, hay que estar en vos, Julio? Y la verdad, Arturo, sentí una mezcla de nervios y también a la vez también que no podía también reclamarle mucho a mis jugadores, ¿verdad? Eso es lo que yo sentí en ese momento, por lo que venían demostrando, por lo que venían, de la forma que venían jugando, a lo mejor del penal que cometimos, que pudo haber sido evitable también, pero nosotros sabíamos que estas cosas una vez nos pueden pasar por lo que venimos pasando con nuestros jugadores, en la formación de nuestros jugadores. Y no tampoco iban a apañar mucho el trabajo que estaban haciendo y el carácter que estaban mostrando, el carácter, determinación y juego, ¿verdad? Sí, nosotros de un partido que lo veníamos manejando bastante bien y ya en el descuento sufrir ese penal y ya después de haber atajado y hemos sabido de lo que pasó con Peñarol y decir, pucha, yo hubiésemos quedado fuera de todo después de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio que veníamos haciendo, pero no lo fue así. Yo creo que de vuelta fue muy meritorio de seguir continuando en torneos internacionales. Yo creo que ayer le tuvimos a Cerro a un gol de dejarle afuera a ellos de la Copa Libertadores. Entonces es muy meritorio, Arturo, todo el esfuerzo que se viene realizando, mirando ya los problemas que saben todos ustedes, lo que venimos pasando en las instituciones, y que estos jugadores hayan demostrado mucho carácter en todo este tiempo de la Copa y gran parte también del torneo. No es fácil tener 12 partidos de la Libertadores y compitiendo con lo que han tenido 6 partidos. Es mucha la diferencia con un plantel corto, y más todavía con lo que nos han pasado en estos últimos partidos de lesionados, suspendidos. Tuvimos que buscar recursos para, como se dice, buscar ese remiendo, y que ese remiendo pueda darnos lo que nosotros pretendíamos. Y la verdad que me siento muy contento con ello.
como le dije en el vestuario, agradecido por todo este esfuerzo en esta altura del año, de darle una inyección anímica también al club, que también lo necesita en la parte económica, en la parte emocional, en todo, y que sigan haciendo el esfuerzo. Vamos a tener nuestras limitaciones, pero con todas esas limitaciones el equipo se comporta en el momento donde tiene que comportarse, y más todavía con el tradicional rival en su casa, con su gente, más de 40,000 personas, teniéndole ahí cerca, de dejarle afuera, demostrando una vez más lo que significa vestir la camiseta en Copa Libertadores, de nunca darle por muerto. Quedamos afuera, pero creo que teniendo esa actitud en este momento del club, de todas las dificultades con múltiples de demandas, inhibiciones de no poder contratar, que no es excusa, pero es una desventaja muy grande no poder contratar jugadores en algún momento donde te pudieron haber dado la mano en esta altura de la Copa, ¿verdad? Que te pueden dar la mano para pasar, pero estos muchachos que son formados del club, estos chicos que están ahí preparados, han puesto la cara y nos han dejado en una situación muy buena en muchos sentidos, y yo creo que el club de aquí a poco también va a quedar con jugadores que le van a dar provecho al club para ir saliendo también de esa situación, y ojalá Dios quiera consiguiendo también logro deportivo, ¿verdad? Porque lo vamos a seguir buscando, por lo menos mientras que uno esté al frente va a seguir procurando con todas las dificultades, porque nosotros nada más sabemos ahí adentro lo que pasamos. Después yo creo que la gente tiene que pensar en la situación que está el club, de la forma que está el club, que hay un trabajo extraordinario ahí adentro, sobrenatural también puedo decirle, en el sentido de que están haciendo esfuerzo tremendo, ¿verdad? De salir paso a paso, de buscar forma al lado, y más todavía nosotros que estamos al frente, que tenemos que preparar siempre lo mejor para cada partido, porque el Olimpia te exige así, y cuando te exige, ojalá o uno quisiese tener un plantel como planteles anteriores, de tener casi 3 equipos, pero yo con eso digo que no es excusa. Yo me quedo con estos jugadores que hoy día están, porque estos jugadores se quedaron porque querían estar y querían seguir dando lo mejor, y ellos hasta esta altura del año, te puedo decir, Arturo, han dado lo mejor. Creo que han dado mucha satisfacción, han dado oxígeno económico al club, que es muy importante también, y por sobre todas las cosas, los más grandes también están ayudando a los más jóvenes en el crecimiento en un momento difícil del club, para que el día de mañana también esos jóvenes le puedan dar una gran mano a la institución para poder nuevamente enderezarse y tener todas esas posibilidades de formar siempre grandes planteles para grandes compromisos y grandes competencias. ¿Qué pasó por tu mente en las dos caras de la emoción? Cuando a un gol, Copa, y lo otro que podía quedar afuera. Son momentos muy difíciles. Esto no, ¿te quedás con la mano vacía? ¿O cómo es? ¿Qué pensás en la mente? ¿O cómo pasa esto? No, estábamos lógicamente, como yo le había manifestado a los muchachos, nosotros tendríamos que entrar a jugar el partido sin pensar en el segundo gol, porque no podemos pensar en el segundo gol antes de hacer el primero, porque así de repente uno se desespera y no logra su objetivo, lo planificado. Entonces ellos lo entendieron bastante bien, jugaron, marcaron el primer gol, en ningún momento nos apuramos, seguimos jugando, intentando, capaz que en algún momento no tuvimos ese peso ofensivo que teníamos que tener en algunos tramos, pero lo intentamos, estuvimos cerca, le estuvimos a ellos ahí, con ese miedo también de que si nos meten un gol mal nosotros estamos afuera, porque así fue prácticamente el sentir también durante todo el partido. Y después con el penal también una rabia, ¿verdad? Porque era un partido que prácticamente lo veníamos manejando muy bien, y dos centrales eran unos fenómenos ahí luchando con bilaterales, con los volantes, ganando todas las pelotas aéreas, los rebotes, y de repente el juego, como siempre le digo yo, la situación de un partido te puede
hacer equivocar, o pueden llegar situaciones que vos por ahí en las planificaciones te salen en la mano. Por eso uno siempre dice, el fútbol en sí te puede llevar en múltiples situaciones, entonces tenemos que evitar y ver y analizar siempre antes que pueden pasar, ¿verdad? Pudo haber sido evitable el penal, pero los jugadores son que están dentro de la cancha y son los que deciden en ese momento, pero ese penal nos iba a apañar también el gran trabajo que venía haciendo todos los muchachos, ¿verdad? Pero, como lo decía Arturo, en un momento de estar a punto de pasar en lo que es la Copa, y de repente en un momento de quedarte fuera de todo, ¿verdad? Pero gracias a Dios estos jugadores siempre han puesto la cara, y nuevamente la tapada de Gastón era más para confirmar el gran partido que se ha hecho ayer. Y están, bueno, ahora hay una nueva etapa que se llama Sudamericana, hay un descanso, vos decías la otra vez, algunos van a ser liberados, en el buen sentido que se tomen su tiempo por las concentraciones de los partidos. Y hoy te pregunto, ¿están para venir Brian y Hugo Fernández? Sí, están para volver al club. Yo creo que lo de Hugo Fernández ya está todo, según manifestado con el presidente, está prácticamente cerrado. Lo de Brian también se está viendo, tiene una fecha también del préstamo, y son esos jugadores que podrían retornar, ¿verdad? Eso ya dependerá exclusivamente también, creo que del presidente, hablar con su representante y ver la forma de acoplarse seguramente en estos días, ¿verdad? Lo de Hugo creo que apenas retorne, según me habían comentado, apenas retomemos los entrenamientos la otra semana, ya estaría trabajando con nosotros, ¿verdad? Pero son esos los jugadores que el Olimpia pueden acoplarse al plantel. Bueno, y cuando se iba Richard Ortiz, apenas ya caminaba. Sí, Arturo, nosotros esperamos hasta el último día para que el proceso de la lesión pueda madurar más, porque era un jugador que lo necesitábamos. Con su presencia nada más en el equipo, en el medio, era una inyección diferente, era una imagen diferente. Ese es el jugador que te dice, no tengas miedo a andar, que yo estoy atrás tuyo, pasame acá la pelota, no tengas miedo, anda a subir. Esa es la comunicación que tiene Richard con el equipo cuando él está dentro de la cancha. Eso de que no tengas miedo, anda a subir, si te rebalás, si te caes, yo estoy acá abajo para sostenerte. Y ese siempre fue ese carácter, ese tipo de carácter, ese tipo de jugadores del Olimpia que siempre tiene que tener y siempre ha buscado, ¿verdad? Y ese contagio y esa madurez le contagia también a un Marcos Gómez, a un Hugo Quintana, Fernando, los que están ahí siempre jugando. Y a nosotros es un jugador muy importante, y como tengo entendido hoy día es muy tenido en cuenta también en la selección, que necesita este tipo de jugadores también. Capaz, no sé si podrá estar en este combo de gira, ¿verdad?, con la selección por el tema de su lesión. A mí me gustaría que se quedase para poder completar esa recuperación, porque es un jugador muy importante para nosotros, y poder arrancar a plenitud ya de vuelta con los trabajos acá, porque oxigenarle un poco, como vos lo había dicho, de muchas concentraciones y una total recuperación en algunas molestias de los jugadores, y trabajar un poquitito, de reforzar un poquitito también en la parte física para que ellos también puedan terminar bien el año. Eso es el deseo, ¿verdad? ¿Y cómo hacer con Richard, Julio, si se va a la selección? Y no puedo hacer nada, Arturo. Mi deseo es, si Richard se tiene que hacer unos estudios de vuelta, ¿verdad? Yo creo que con un viaje larguísimo para Japón no es convenible que el jugador, ¿verdad?, vaya en esas condiciones. Yo sé que también, como es muy importante para nosotros, es muy tenido en cuenta hoy día ya también con el entrenador de la selección, que también es pretendido ahí dentro del grupo, porque como te digo, es un jugador muy positivo, pero analizándolo bien, creo yo que sería bueno que él se quedase para tener esa total recuperación, y para la próxima tenerle el entrenador de la selección a plenitud a Richard, a plenitud, como para darle lo que él quiere, ¿verdad? Porque yo sé sí que por ahí Richard se va, y en estos días
no sé, le permite entrar de vuelta a la cancha, él va a entrar, va a hacer lo mejor siempre, porque ese carácter tiene él. Pero para nosotros es muy importante que tenga ese receso, ese descanso para la recuperación de la lesión que ha resentido, ¿verdad? Porque él había resentido antes, durante la práctica para jugar antes, no pudo, y ahora tuvo que descansar más para poder llegar y jugar casi 70 minutos de vuelta, 75, ¿verdad? O sea que es un monstruo, Richard es un todoterreno. Tu concepto, un monstruo, un todoterreno, se puede agregar algo más en el caso de Richard Ortiz. ¿Qué más se puede agregar a lo que estás diciendo, consideras vos? Es un jugador clave en el esquema del equipo, un jugador clave en carácter, es una insignia del club hoy día. Es como tenerle ahí y Richard anda y se va, ya está, no, ya estoy. Y te vuelvo a repetir, es el jugador que está para empujar. Ha pasado un momento muy bueno y ha pasado un momento de mucha crítica también, y nunca dejó de trabajar, nunca dejó de pelear. Y vuelvo a repetir, son estos jugadores en el momento más difícil de las instituciones, con deuda de múltiples también, ellos decidieron quedarse en la institución hablando con el presidente. Sí, yo me voy a quedar, porque yo en mi manifiesto con el presidente era: hablemos con los jugadores, que hay una deuda. Yo quiero que se queden los jugadores que van a quedarse a dar lo mejor, porque el panorama no es tan lindo por todas las deudas y lo que se venía. Y yo quiero jugadores comprometidos en esta situación, porque si no, no vamos a poder progresar o intentar progresar. Y estos jugadores dijeron: sí, yo me voy a quedar, de la forma que el presidente quería, de la forma que podían arreglar. El presidente también fue un fenómeno también en eso, de poder hablar, conversar, arreglar esas deudas. Si van a tener que esperar 3-4 años para cobrar, ellos dijeron: sí, no hay problema, me voy a quedar. Y ese era el carácter que yo quería, porque se quedaron, trabajaron calladitos durante toda la pretemporada, no hicimos nada, nosotros no, sabiendo que no podíamos y mirando que los demás equipos tienen esa posibilidad y se estaban reforzando, pero nosotros primero era formar un gran grupo de vuelta, una familia, y entrar y tener esa decisión. Vamos a procurar por esto, porque necesitamos, y los sueños nadie te puede cortar antes de intentar conseguir ese sueño. Y nosotros empezamos a jugar así, Arturo, de etapa por etapa, como se dice, el mata-mata, hasta llegar a fase de grupo, y estuvimos otra vez a un gol de poder pasar nuevamente, de poder seguir en la Libertadores. No lo pudimos, pero otra vez tuvieron estos muchachos la recompensa de continuar en los torneos internacionales, de seguir dando lo mejor, y vamos a seguir preparándonos con todas nuestras limitaciones, pero este corazón que tiene el corazón de este grupo, de todos los que trabajan en el club hoy día, es muy grande, y vamos a ponernos todos firmes para laburar y ayudarnos mutuamente para seguir progresando, porque no hay otro camino. Es trabajar con golpes, con caídas, y de vuelta levantarnos, no, porque esto es así, el fútbol es así, y yo estoy muy contento de tener esta oportunidad, y es una oportunidad de juego prácticamente. Todos los días y todos los partidos son así, de fuego, esto mal, que esto aquello, que esto mal, aquello, pero nos mantuvimos tranquilos, somos de la casa, conocemos todo lo que pasa dentro de la casa, entonces nos empeñamos solamente en trabajar, buscar opciones. Se te pincha la rueda y buscar el auxilio, y vos ves que el auxilio está mucho más desgastado que el otro, pero ese auxilio te da la mano para sobrepasar 2-3 partidos hasta que el otro compañero de vuelta esté bien. Así lo venimos, Arturo, y de esa parte no me puedo quejar, solamente es de halago para los jugadores. Julio, una cosa, estamos con Julio César Cáceres, es el grupo, integrarse en una plantilla, sos internacional, tenés recorrido, y otra carga es la pesada mochila, la mochila pesada de la conducción técnica, no es lo mismo. Sí, no es lo mismo, no es lo mismo de haber tenido tu vida como jugador, de tener tantas oportunidades de pasar por las instituciones tan grandes. Vos te sentís orgulloso de eso, te sentís satisfecho de haber pasado esas instituciones, pero no sabes toda la carga, exigencia que había
en los entrenadores. Vos te presentabas, entrenabas y te ibas, y volvías, jugabas, ganabas o perdías, agarrabas tu cosa, tu auto y te ibas, y el entrenador quedaba ya, esto tengo que hacer, esto tenemos que hacer, no, ganando, perdiendo, ya de vuelta horas mirando videos, planificando. No es fácil, y toda esa carga, porque toda esa historia de una institución está en esa mochila. No importa, hoy veo que no importa con el plantel que tengas, más todavía acá en la Olimpia, nos ilusionamos. Digo, nos ilusionamos porque yo fui formado acá, en esta institución, fui formado y nos ilusionamos en cada torneo, cada año, y el Olimpia nunca se conforma, Arturo. Siempre quiere el más difícil, porque ya había logrado esa cosa más difícil que era la Libertadores, entonces ese quiere. No importa hoy día el plantel, este plantel limitado, con múltiples dificultades, nadie se pone a pensar eso, solamente dale que nosotros tenemos que ganar, dale. Nosotros no nos conformamos. Yo con eso no digo que nos conformemos con la Sudamericana, pero el Olimpia siempre le gustó el más difícil, porque ya sintió ese sabor. Entonces esa es la mochila pesada que hay con todos los entrenadores que han pasado, que yo estando como jugador lo sentía igual, pero yo lo disfrutaba porque el jugador trataba de disfrutar los partidos, los compromisos difíciles. Yo te digo que hasta hoy día me siento muy contento del lugar donde estoy. Es un privilegio, más todavía de haber salido otra vez del club, formados en el club, y tener hoy día esta oportunidad de estar. Pero no ha pasado un día de repente de no pensar en el próximo partido, porque venimos jugando cada 3-4 días en el próximo partido, y no hubo un momento de sentar y de sentarte y en un momento tomarte una copita de vino y analizar. Ese análisis me pasó el día del partido que perdimos, este clásico de 4-0. Me senté con Elvio en la Villa Olimpia, volviendo del estadio, y le hice un análisis de cómo estábamos. Esto no sabía nadie, pero me puse y dije, ¿cómo estamos, Elvio? ¿Cuál es el análisis? Porque también uno cuando está ahí adentro, es como el jugador cuando no está rindiendo, y vos le sacás y de vuelta se pone, pucha, me sacó. Pero nunca hace un autoanálisis si está bajo de rendimiento y qué puede hacer para volver a tener ese rendimiento. Porque ese es importante en un momento hacer. Y yo lo hice previo a este partido que pasó. Si estábamos todavía en el camino correcto, si teníamos el combustible necesario, y si era necesario todavía hacer el esfuerzo, y nosotros encontramos que nosotros hasta hoy día no nos hemos equivocado mucho en todo lo que veníamos haciendo. Creemos, porque lo ponemos en la mesa, lo hablamos con el presidente, él siempre que va a decidir las cosas, ¿verdad? Ahora, Julio. Y yo creo que sí, señor. Discúlpame la interrupción. Nos conocemos de años y estás tirando frases describiendo la situación complicada, difícil después de la goleada. ¿Se pasó por tu mente decirle a Elvio Pablo Rosso, sigo, no sigo, le consultaste, me quiero ir, me voy a ir? ¿Pasó por tu mente o no? No pasó por mi mente, porque si yo en un momento cuando me propusieron esto, sabía la situación, es porque tenía que tener esa gana, ese deseo de salir adelante y esa fuerza necesaria. No, lo que digo, Julio, espera, como tenés tu año en Olimpia, en tu intimidad de sentimiento y lo que es Olimpia, decirle, bueno, ustedes disponen, como diciéndole vos, tomen la libertad, no se queden conmigo, es decir, darle esa libertad atendiendo tu pasado en Olimpia incluso. No, el pasado siempre va a quedar, Arturo. Yo siempre le dije al presidente eso, ellos tienen que tener la libertad de elegir siempre. Lo que sí, la directiva siempre tiene que pensar en el bien del club. Yo hablo hoy soy el entrenador, pero la directiva siempre tiene que pensar en el bien del club, en el bien, no como fanático. Porque yo también puedo ser fanático y puedo pensar múltiples cosas. Cambiamos esto, no, vamos a aquello. Hoy el club no está para hacer ese cambiamos esto y traemos aquello. Primero, hay muchísimas dificultades para hacer un análisis para eso. Hay muchas dificultades. Cualquier entrenador va a querer dirigir el Olimpia, ¿verdad? Eso es categórico, que es el club más grande de Sudamérica. Y
pero hoy en esta situación que estamos, nosotros nos quedamos, ponemos pecho sin mirar lo económico. Yo estoy encantado luego de estar en mi casa, hasta cuando volví ahora en la era, ya con Marcos, Miguel Brunote, todo. Yo no vine por dinero, vine por lo que ellos me ofrecían y estaba, sin jugar con Dani, sin jugar casi más de 1 año y medio, 2 años. Era el primero en entrenar, porque yo sabía lo que significaba el club y teníamos 3 planteles. Vivíamos de voces de muchas cosas, voces digo de los entrenadores, podía mirar acá en su costado, tenía 4 o 5 en una posición, 4 o 5 en otra posición. Hoy vos mirás y tenés justito y estás diciendo, por favor, que no se lesionen, pero pasaron muchas cosas. Yo tuve que ir a seguir los trabajos de los profes de las formativas, hablar con ellos, ir a mirar los partidos y traerles a ellos ya para ir trabajando también, porque era también el momento, ¿verdad? Y eso no va a hacer un entrenador que viene, no lo va a hacer, porque el que viene, el entrenador va a querer jugadores de jerarquía, porque somos hijos de resultados, Arturo. Por eso yo digo que siempre hay que analizar bien. Hoy puedo salir yo, mañana el que viene el entrenador se va a encontrar con el mismo plantel, no va a poder hacer ningún cambio hasta que yo quisiera que venga esa posibilidad también de ir cumpliendo esa deuda y tener esa libertad también, no de llenar extranjeros en el club, no, sino por lo menos de tener esa posibilidad también de traer a algunos jugadores que te puedan ayudar en el funcionamiento de un equipo y en la formación ahora, también de tus jugadores. Hay cosas, Julio, y contrataron incluso un psicólogo que es muy bueno, me parece que era para la formativa más, licenciado Ramírez, Luis Fernando Ramírez. Te pregunto 2 casos, y discúlpame que tratando de ser extensiva, pero siempre colabora y vos enriquece tratándose de tu persona y tu franqueza. Paiva, le dijiste a Guillermo Paiva, tranquilo, no provoques, esto queda en vestuario, un chico que tiene un gran futuro, pero hay cosas que hay que decirle, pará, que están de más. Así es, Arturo, es un chico que tiene muchísimo futuro, pero también tiene un bloqueo también a una vez en algunos tramos de partido, ¿verdad? Se deja influenciar por situaciones que no le conviene. Entonces yo siempre le digo, él tiene que trabajar mucho y dedicarse mucho más en el labor de un delantero y no dejarse llevar por unos empujones, por perder la cabeza, discutirse o de un toque y que se cae. Eso a mí no me gusta, le dije. Y le dije ayer, una vez te tirás más y te cambio, una vez más te tirás sin motivo y te saco, porque él sabe que eso a mí no me gusta, porque en varios pasajes de varios partidos, como él tiene tanta capacidad de poder enfrentarse y que, como decimos así, que coma esa patada, que le den esa patada, pero para atajarle, ¿verdad? Porque tiene esa potencia, tiene esa calidad para poder explotar eso. Yo quiero que los centrales te tengan miedo a vos, en el sentido que si te dan un poquitito de oportunidad le vas a lastimar, vas a meter goles, pero que no te tengan odio porque empezás a hacer cosas que no tenés que hacer. Que te tengan miedo de otras situaciones, no porque vos empezás a cariñosamente decir boludear. No, yo quiero que vos estés más firme, concentrate más en tu trabajo. Y venimos trabajando con él, no es fácil, ¿verdad? Pero es un chico demasiado tranquilo también, se puede hablar con él, se trabaja, se está trabajando mucho y esperemos nosotros poder injerenciar mucho en él adentro y nos pueda dar lo mejor de él y si Dios permite que el equipo le ayude también para crecer, y hablo en crecer, que mañana pueda tener la oportunidad de ir a otras ligas más importantes y mostrar su capacidad, ¿verdad? En eso venimos siempre, en cada día, en un momento yo serio le dije, mira, te vas a colocar ahí y yo voy a hacer el central y te voy a dar montones de patadas, te tirás y te saco de la premia. Así le dije, eso entre broma y seriedad le dije, yo te voy a marcar. Y como si yo te voy a marcar hoy estando así, y si yo me voy a apoyar en tu espalda y vos te vas a tirar, ¿a quién le querés impresionar? Nadie. Hoy no se juega más el fútbol así.
¿Qué te y dijo vos Guillermo? tenés capacidad. ¿Y qué te dijo Guillermo Paiva? No, yo y él siempre dije, hablando así, no, yo no me tiro, te tiras, te voy a mostrar, y le muestro el video y le digo, hay momentos donde vos ya ganás y te pone un central, te va a poner el brazo, te va a poner el cuerpo para que vos no progreses, y vos sentís nada más y te tirás. ¿Por qué? Si vos tenés capacidad de poder pasar todo eso. Y venimos trabajando mucho, ¿verdad? Y son esas las limitaciones que tenemos, nos encontramos con estas situaciones, ¿verdad? Y lo tenemos que, en el transcurso de todos estos partidos tan importantes que veníamos teniendo, tenemos que trabajar también en eso, ¿verdad? Y no era fácil, pero estamos en un lugar que tiene que ser así, y estamos en un lugar que nos gusta, que conocemos, y nos encanta que los más jóvenes vayan aprovechando, ¿verdad? Que otros tengan su crecimiento, ¿verdad? Pues hoy son jugadores muy importantes, lo de Mateo, lo de Luis Zárate, Marco Gómez, Hugo Quintana, Fernando, y ahí tiene que estar Paiva, acompañado también Paiva con Deli, un jugador internacional también con mucho rodaje, Gómez con Richard Ortiz, Quintana con Richard Ortiz, un jugador también con muchísima experiencia. Pero vos fíjate, Julio, discúlpame, que en el banco tenés al primero que dijo, yo no tengo problema para jugar en Olimpia, para seguir, dijiste lo de Richard, no va precisamente por un contrato, va por el hecho de jugar. ¿Y cómo analizás lo de Antolín, que le cuesta responder físicamente, que tiene tus años y que lo tuviste en el banco? Antolín es un mariscal, Arturo. Él tuvo que, es una intimidad, ¿verdad? Pero él otra vez con una pequeña molestia, él estaba bien, estaba trabajando físicamente, una pequeña molestia, y decir, yo voy a estar, y si para estar tengo que infiltrarme, y para estar mejor listo para esta guerra, lo hago, y lo hizo. Y está firme, es el señor que se sienta ahí después de la práctica a conversar con ellos, tener una charla de 40 minutos, media hora con los más jóvenes. Eso son cosas muy importantes, y no solamente digo por esa charla, porque él también, todo en este proceso también en varios pasajes fue el pilar en la defensa, hasta que tuvo también su lesión, ¿verdad? Y como vos le decís, tienen su año que le va a costar, claro que a todos nos cuesta, pero el equipo siempre, por eso digo que tuvimos muchas limitaciones, pero el equipo siempre respondió también en otras cosas, ¿verdad? Siempre tuvimos ese desbalance, pero buscábamos siempre a nivelarlo, ¿verdad? Buscábamos siempre, y ellos hicieron todo un gran trabajo. Lo de Antolín, vos me vas a decir, ¿se quedó económicamente por dinero? No, se quedó porque quería jugar y que quería ayudar, quería estar presente ahí, y son varios jugadores así, ¿verdad? Entonces, para mí eso es muy importante, y sigue siendo importante porque me da mucha tranquilidad, porque ellos están para poner siempre pecho como nosotros, porque al final de todo, como siempre le digo, no es fácil hoy estar de este lado parado frente a ustedes, porque yo voy a estar parado siempre, no me voy a, si me tengo que morir, como se dice normalmente, yo me voy a morir parado, voy a morir con ustedes, pero acá es uno que pone la cara por ustedes, tomándose, sintiendo todas las críticas, vienen críticas buenas, críticas malas, y después está el presidente que sale también a hablar y a acompañarle. Ustedes solamente tienen que trabajar y demostrar dentro de la cancha, y juntos ir creciendo. Después dejen toda la responsabilidad hacia nosotros y nada más, pero siempre los jugadores grandes están ahí para poner pecho y para enderezar las cosas. Y hay que entender el momento, la oportunidad. Desde Olveira, que figura capital en Olimpia, que quiso quedarse en Olimpia, tuvo oferta de Uruguay, Peñarol prefirió Olimpia, Olveira. Y en la banca Aguilar, que tiene su etapa, que tuvo sus momentos en Olimpia, y que son situaciones seguramente que se podrán entender con la experiencia que te dieron los años como jugador hasta llegar a la parte humana, Julio. El caso de Aguilar, por ejemplo. Claro. A mí, la verdad, yo a Alfredo le conozco de Guaraní, jugamos juntos, salimos campeones juntos. Vino en Olimpia y tiene ya también su historia con el Olimpia. Ha ganado múltiples de títulos con el Olimpia, con grandes actuaciones. Y de repente empezó con nosotros también siendo titular, trabajando bien. Después tuvo la lesión y aparece la oportunidad a Gastón, lo cual Gastón también con su preparación entre ellos, la preparación entre ellos
tuvo la oportunidad y aprovechó. Y yo tuve que sentarme con Alfredo y manifestándole que esto es parte del fútbol. Yo lo sé y él lo sabe, que las oportunidades cuando aparecen no tenemos que aprovechar. Y él lo está aprovechando y por ese aprovechamiento hay que darle ese seguimiento, hay que seguir dándole. Y es lo que manifestó en sí, me parece genial. Yo quiero jugar, sí, tiene que ser así, tienen que querer jugar. Y voy a seguir trabajando, y solamente eso quiero escuchar, que vas a seguir trabajando, porque sos un jugador grande, por eso te agarro y converso contigo, porque esta parte es muy importante. A medida que van los partidos, lógicamente uno una vez se viene bien, otra vez es regular en el sentido de quiere estar, el jugador quiere estar, pero en algún momento por la buena comunicación y el buen ambiente ellos se ayudan mutuamente y van creciendo. Yo estoy muy contento de contar con ellos, y más todavía con Alfredo, que tiene mucha historia en el club ya hoy día y sigue firme, sigue trabajando y esperando siempre su momento, y cuando le ha tocado siempre ha respondido, ¿verdad? No, eso no lo voy a decir, no lo descubro yo, sino él ha demostrado muchísimo tiempo, es arquero de selección también. Entonces solamente tratar de tenerlos a ellos bien y llevar este barco, que no podemos más alzar gente para ayudarnos hasta hoy. Solamente la gente que está hoy día adentro sabe todo lo que tenemos que hacer para poder llegar bien a todo nuestro objetivo, y venimos así de a poco, intentando, a una vez buena y otra vez mala, pero nunca bajamos los brazos de que cuando vos te caes tenés que levantar. Ale Silva, es una charla que se encarga el licenciado Ramírez, Pablo Rosso, vos, charlemos con Ale, es un referente del equipo, se lo escucha y se le quiere ver rendir bien. ¿Cómo se hace? A quien tiene ascendencia, pero tiene que rendir más. Es un trabajo de todo. Yo, como así hablo, trato de hablar con ellos y soy bastante también claro con ellos, ¿verdad? De que cuando vea una situación que no se está cumpliendo, no se está llegando a hacer esa exigencia, siempre poniendo las limitaciones, pero sabiendo también la capacidad del jugador, hasta dónde te puede dar, exigimos que nos den eso, ¿verdad? Y cuando vemos que no está llegando, hablamos con ellos. Y si no logramos hablando y con trabajo, una vez bueno, buscamos otra alternativa, buscamos un reemplazo. Pero con todo este proceso, Ale siempre ha jugado con nosotros. Quizá en estos últimos partidos que venía, ha quedado un poco en el banco, ha resentido eso, en algún momento vino un poco cabizbajo, pero del otro lado ya Elio empieza a inyectar que él tiene que trabajar, tiene que demostrar, tiene esa capacidad, ha dado mucho al club, ha colaborado como todos también durante este proceso de Copa Libertadores, también ha hecho muy buenos partidos, ha marcado goles. Entonces venimos trabajando con ellos, y no es fácil porque también es un jugador de mucha trayectoria ya acá en el club, fue mi compañero, pero lo que yo tengo con ellos es ser siempre claro. No voy a hablar en demasiada, siempre nos sentamos al lado, guste o no guste alguna vez, ¿verdad? En tomar nuestra decisión. No somos perfectos nosotros, el cuerpo técnico, pero quizás pudimos haber hecho antes algunas cosas, pero seguíamos dando confianza, porque confiamos en el jugador, porque si nosotros no le damos confianza al jugador, creo que también no le vamos a poder tener a plenitud a ese jugador y damos esa confianza. Entonces en algún momento ellos responden. Ayer Alejandro Silva, para mi gusto, de vuelta hizo un gran partido. Sabemos que él nos puede dar más porque es un jugador que te da juego, te genera situaciones. Entonces pero los años van pasando y tenemos que hacer todos los detalles. En algún momento ya también puede entrar de inicio o puede entrar en el segundo tiempo. Es que por eso digo que uno tiene que hacer ese autoanálisis,
por qué a una vez estoy afuera, porque si estoy haciendo mal algo. Normalmente a una vez más de los jugadores grandes que te acercan te pueden preguntar por qué sale o qué puede mejorar para retomar de vuelta, digamos, una titularidad o algo. Julio. Entonces ahí vos le detallas. Está bien. Sí. Julio, discúlpame con esta última pregunta que te hago, ofreciendo tu deferencia. Sí. Ahora hay un paréntesis, hablamos de todos los jugadores, especial Silva, Aguilar, Antolín, hablaste de Richard y otros. Te hago una pregunta con relación, no los que van ascendiendo, sino los que seguramente necesitan el apoyo de todos ustedes. ¿Cuánto tiempo están liberados los muchachos ahora? Ellos están regresando ya el día martes de vuelta. Martes, muy bien. El día martes. ¿A vos te gustaría una charla con ellos, así, distendido, si se puede, charlar, hablar? ¿Qué dejó todo esto para escucharlos en grupo? ¿Es propicio la pasión? Claro que es muy bueno. Es muy buen momento después de lo que pasamos en esto. ¿Lo vas a hacer vos? ¿Vos convocás fase. a los muchachos, no sé si es cena, hablar, charlar, como una pausa en el camino ahora, en este tramo que no hay prácticas? Sí, no, en este momento que no hay práctica, no. Yo quiero que ellos totalmente se liberen hoy día, no piensen en nada, solamente se dediquen plenamente en su vida cotidiana, familiar, del tiempo de concentración, de que hagan todo lo que ellos quieran hacer, distenderse un poquito, porque a partir del día martes, miércoles, ya vamos a enfocarnos otra vez de vuelta a lo que es en nuestra segunda parte, terminar bien el campeonato y lo que es la Sudamericana, porque la Sudamericana tampoco, vos podés decir, la Sudamericana es lo que calza hoy día en el Olimpia por el presupuesto. No, vos te pensás que la Sudamericana va a ser fácil, que hay equipos que van a ser fácil. No, vos ves un equipo de São Paulo, hay muchos brasileros, Racing, Lanús, Colo-Colo, montones de equipos que son equipos muy importantes. Entonces va a ser la misma exigencia y nosotros tenemos que estar de vuelta, si Dios permite, recuperado. Y en este tiempo de entrenamiento estoy seguro que nosotros vamos a tener un momento de conversación de vuelta con todos ellos, capaz un poquito más distendido. Eso también lo habíamos hablado con el presidente, un almuerzo, después una práctica y hacer un análisis y escucharle un poco también a los muchachos manifestándose delante de todo lo que vivimos, porque es importante también de los más grandes ese manifiesto también para trasladarle a los más jóvenes. Y a mí me encanta este momento, especialmente por los jóvenes, ¿verdad? Porque después de esto estoy seguro que van a venir cosas más importantes y más lindas, en el sentido de que vamos a poder seguir luchando por cosas importantes y lograr objetivos. Ese es lo más importante. Julio, cuando se reanude la práctica y la movilización a los mensajes que está diciendo y tu anhelo, ¿a vos te gustaría más charlarlo en la cancha, charlarlo en vestuario, con el plantel diciendo, bueno señores, hay una etapa que se llama Sudamericana, vamos por eso? ¿Te gusta más vestuario, te gusta más abierto para hablar con ellos? Sí, claro que sí, lo vamos a hacer, Arturo. Eso está prácticamente planificado hoy día, que vamos a compartir eso. No sé si va a ser en el vestuario, pero puede ser en nuestra casa mismo, como se dice en la villa, ¿verdad? Sí, que ahí tenemos un lugar espectacular. Ahí digo. Para aprovechar después de una práctica, un almuerzo y tranquilo. Pero yo, Arturo, ahora mismo nosotros estamos liberal completamente. Yo ahora estuve por la villa de vuelta para observar también a los jugadores tocados, de darle una planificación a ellos. Ya saben lo que tienen que hacer ellos también. La prioridad es su total recuperación y en estos días entonces planificar todo eso y también por lo menos el fin de semana descansar un poco, hacer algo distinto en el tema de que uno estaba mucho tiempo encerrado, apuntando siempre en los partidos, buscando recursos en cada partido, y hoy haciendo todo esto ya y tener ese fin de semana distendido un poquito, ¿verdad? Y después ya
estar nuevamente enchufado y con muchas ganas de seguir compitiendo y de seguir haciendo cosas lindas. Está bien, lo último, recomendarle que no vaya con la selección Richard Ortiz. Y yo me gustaría, ¿verdad? La verdad que me gustaría, Arturo, que se quedase para tener una total recuperación. Así también me sirve a mí, diría, y le va a ser útil también a la selección para los próximos partidos de la selección también. Bueno, Julio, un saludo del aire, gracias por todo este tiempo. Perdona tanta pregunta, la extensa nota, pero te sentimos bien y con ganas de decir lo que dijiste. No, y a una vez, Arturo, no hablo mucho a una vez, pero cuando se puede lo hablamos y no hay ningún problema y no tengo nada que ocultar porque lo que venimos haciendo es algo de deporte. A una vez nos abrimos todos en charlar todo y otras veces no, pero hoy estamos tranquilos, creo, ¿verdad? Desde nuestro punto de vista, haciendo bien las cosas en general, ¿verdad? En general, ayudando mucho y esperemos seguir sirviendo al club de donde nos formamos y seguir dando muchas alegrías. De 7 meses al mando del equipo del plantel superior, ¿verdad? Sí, señor. 7 meses. 7 meses, ya del año, a fines del año pasado. Y bueno, Julio, feliz almuerzo, señor Luchito, todavía con tu familia. Un saludo al aire. Gracias, Julio. Gracias, Arturo. Adiós. Julio César Cáceres. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encuéntranos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 ICA. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo, aunque la época de frío en nuestro país es muy breve. Es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso Luomo presenta su nueva colección, porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Francisco López. Hola Arturo, ¿cómo estás? Saludos para todos. ¿Te viste a la farmacia? Pero no conseguí lo que... No, y no va a conseguir, pues si no, pues sería muy... No sale, dice el mío estoy bien acá. ¿Por qué no me pego? ¿Tu cable? Ahí estamos. Y acá yo estoy pegado. Mira cómo estoy yo. Sí. Tengo que mirarle, habla cuando habla. La gente hay que mirarle cuando uno habla. ¿Te viste comprar experiencia? Sí, pero no se vende. ¿Compraste experiencia, Pancho? Mira que te dije. Niño Jorge, Peñarol, Colón. 50-50. Empate. Víctor Villalobos. 40-60. Colón le gana a Peñarol. Sí. Denis Caniza. 40-60. Colón le gana a Peñarol. Francisco López. 40-60. Los cuatro se van a equivocar. Arturo Luis, yo. ¿No están? Su porcentaje, señor, de Peñarol, Colón. 60-40. Gana Peñarol. Bocolón. El mejor equipo del grupo contra el peor equipo del grupo. Y después, y eso seguro, mira, está todo grabado lo que dijiste. ¿Repetió otra vez? El mejor equipo del grupo contra el peor equipo del grupo. Y no, ya no le va a ganar a Colón, ¿verdad? No. ¿Quién ganó? Peñarol. ¿Qué te enseñó? ¿Cómo te va, Fernando? Hola, Arturo, bien. ¿Vos qué tal? Bien, contanos vos en Alza, Olimpia, lo de ayer, hablamos con Cardona, hablamos con Julio César Cáceres,
Ahora estamos charlando contigo, Copa Sudamericana, el partido de ayer. ¿Cómo resumís Fernando Cardoso, Independiente al gol? Un partido perfecto de nuestra parte. Salimos a buscar lo que teníamos en mente, que era ganar por sobre todo. De ahí el gol solamente fue de un tanto. Lastimosamente queríamos marcar 2 o 3 goles más, pero son cosas que uno a veces se le escapa la mano. Lastimosamente quedamos fuera del Libertadores, pero empezamos a otra copa que es muy importante y vamos a ir a pelear eso. Fernando, no sé si en el análisis queda al final el hecho de que quizás si arriesgaban un poquito más ya en ese primer tiempo podían encontrarse con el segundo. Digo esto porque en la segunda etapa cambió el partido, Cerro se acomodó mejor y ustedes como que se fueron quedando sin combustible, eso se notaba por lo menos desde arriba, no sé si coincidís conmigo. Sí, por ahí sí, en el primer tiempo cuando estábamos en el mejor momento, ya por ahí empujándolo un poco más, Cerro íbamos a conseguir el segundo gol. Lastimosamente ya terminó el primer tiempo y ahí tuvo la oportunidad de ajustar algunos detalles el entrenador de ellos. Por ahí en el segundo tiempo, como vos decís, ya las piernas a veces no responden porque uno va procurando tratar de marcar otro gol, que es lo que queríamos, cuidando todos los detalles también atrás, y por suerte pudimos ganar el partido. No logramos el objetivo que queríamos, pero estamos en otro que es importante y vamos a ir por eso. ¿Y cómo fue ese momento del penal, la tapada de Olveira, y principalmente en qué instante ustedes se enteran que Peñarol estaba ganando? Porque si entraba esa de Aquino, finalmente ustedes quedaban fuera de todo. Sí, así mismo. A mí me comentaron después del partido. Yo durante el partido no sabía, pero igual, con un empate ya íbamos a estar absolutamente fuera de todo. De por ahí, si no había ese penal y teníamos más minutos para jugar, por ahí íbamos a arriesgar todo para poder hacer el segundo gol. Por suerte Gastón atajó el penal y ahora es otra la historia. Fernando, y en el gol tuyo, ese centro, eso suele ser una jugada que de repente la buscan a Paiva y vos sos de los volantes que más pisa el área, eso estaba como en algún momento iba a ocurrir, tenías la indicación de repente, o fue instinto tuyo, dijiste, me va a caer la pelota allí? Buena jugada rápida, pero siempre tratamos de jugar rápido, de hacer llegar la pelota por los costados para poder centrar, ya que tenemos jugadores que son buenos por arriba, en este caso Paiva, que era nuestro nuevo fijo. Por suerte estaba yo como media punta, él estaba por fuera y tuve la oportunidad de poder llegar ahí en el punto penal para poder hacer el gol. Pero ayer había hablado con los delanteros que iba a estar más cerca de ellos para poder tratar de hacer los goles, que eso era importante. Fernando, ¿a qué atribuís este gran momento tuyo? El crecimiento que tenés me parece es notorio. Este es un Fernando Cardoso totalmente diferente a aquel que había arrancado hace algunos años. ¿Por dónde pasa? ¿Por la concentración, por la fortaleza mental, el cuidado físico? ¿Por dónde decís vos, esto es lo que estoy haciendo bien y tengo que seguir por esta línea? Y en verdad todo, influye todo, el cuidado, la alimentación, el seguir esforzándose, exigiéndose, no conformarse con nada, tener siempre los pies sobre la tierra, tratar de siempre dar tu grano de arena para el equipo, y dando tu grano de arena al equipo ahí puedo resaltar individualmente. Esa es mi forma de ver el fútbol. Por ahí uno intenta o quiere ser más individual, pero hay veces que uno en el campo tiene que ser primero compañerismo antes que individual. Hay veces que sí, hay momentos que sí, pero en todo momento siempre se presenta uno u otro en el campo de juego. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, seguiremos charlando y bueno, ahí está Olimpia metiéndose en la Sudamericana. Un saludo, Fernando, gracias por tu tiempo. No hay que, gracias. Gracias. Fernando Cardoso.
Mundo Constructor, encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en Subillala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010, Chacomar, respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial de Gran Vino Santa Elena. Esencia guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse con amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Llegó el momento de sentirse insuperable. Llegó el momento de cargar Shell V-Power, el único combustible que contiene 5 veces más moléculas de reducción de fricción y limpieza para tu motor naftero. Carga Shell V-Power, co-creado y recomendado por Escudería Ferrari. Shell, porque lo que cargas importa. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Síguenos en redes sociales como AsismedPY o llámanos al 288-7000 Asismed toda la vida. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza. Eligió Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 años y 8 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Con CNT, 3.600 millones en premios, una Jeep Grand Cherokee, 100 millones más una Suzuki Swift, 2.300 millones más una Hilux. Salen sí o sí una Hyundai HB20 0 km y un departamento amoblado a estrenar. Pedí CNT Che por Emoy. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguay y Guairá. Infórmate más y postulad en las redes de @dinamos.paraguay o llamando al 097 47 37 804. Más sostenibles y competitivos. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vmayflores.com. Regala amor. Regala Vmayflores. ¿Buscas un utilitario resistente y económico? ¿Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India? Utilitarios desde $11.900, contado y financiación propia. Hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar. Representa y distribuye Autologic S.A. Es el llamado Deli González. El tema de Deli González se llama papeleo. ¿Puede poner, niño? Sí, señor. Deli González está. Papeleo. Selección Nacional, puede volver, pero el tema es la visa. Y dice así, no voy a dar nombres. Necesita visa para ingresar. Hay mucha burocracia en Japón. Entonces no lo va a ceder si no tiene visa. Y hay que ver si va por un partido a Corea. ¿Verdad? Que la alternativa que dejaba picando la vez pasada Barros Esqueloto y Villar, decían que hay algunos que quizás no estén para Japón y que se sumen solamente para Corea. Reiteramos, Derley González sería convocado a la selección nacional. Si no está para el partido en Japón es por una cuestión de visa. Sí podría estar disponible contra Corea. Contra Corea. Esa es la información, niño, que tenemos. El problema es que Derley González puede ser llamado, pero a lo mejor no está por un problema de papeleo. Sí. El hecho más resaltante es que vuelva a la selección. Claro. Es el hecho, como hecho. Y que no sabíamos, por eso no le preguntamos a Julio César Cáceres. Pero Derley González sería llamado a la selección y no estaría en Japón por cuestión de papeleo de visa. Sí podría estar disponible ante Corea. Guairá Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanato, jutebaña y griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, La del Tuy, Camino Lucas, San Lorenzo, ruta 2, Capetá, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17 y medio, y Loma Putá, ruta 9, kilómetro 2 y medio. Seguinos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial.
Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB acumulas goles para el sorteo de un paquete para 2 personas a la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol y además participas por increíbles premios mensuales. Promo válida para tarjetas de crédito Mastercard de Banco GNB Paraguay. Atención, Capital Atlatampeña anuncia la apertura de su nuevo local en el barrio Santa Catalina, sobre Ruta 2, casi Sargento Maidana, ex kilómetro 18, La Platampeños, cada vez más cerca tuyo. Empeña Seguro, empeña en La Plata. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrado, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700, La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Los insecticidas Knockout resulta ayudan a combatir el dengue, matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello de garantía base. Vamos con el repaso de lo que tiene que ver con la Copa Libertadores en el horario de las 18. Hoy 2 partidos. Libertad en el Defensores ante el Die Strongets a las 18. En Electroban te brindamos las mejores promociones y los mejores precios. Además, una gran variedad de electrodomésticos. Cuando todo sube, en Electroban bajamos nuestros precios. Escribinos al WhatsApp 0982-60-2020. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. El mismo grupo Paranaense Caracas, igualmente al igual que Libertad, están definiendo el grupo. 18 horas el partido en Brasil. En Erimark, hasta el 31 de mayo, con tus compras de 200.000 guaraníes, se participa al sorteo de 5 vales para el evento de madridaje en Alma Cocina con Fuego. Vale de combustible por 250.000 guaraníes y kit de productos de la bodega Frutos de los Andes. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada, el verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copetrol, ¡vamos! De repaso de juegos, se define el otro grupo donde está Boca Juniors. Será hoy local ante el Deportivo Cali. El juego a las 20 en Argentina. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Convertite en el profesional que querés ser en UXA. Contás con las carreras de rama, ingeniería, empresariales, humanidades y tecnicatura superior en construcción naval. Seguinos en Instagram y Facebook. UXA, el futuro está en tus manos. Más de repaso de juegos. Corinthians, Always Ready. El equipo boliviano juegan hoy a las 20, definiendo ese grupo donde están con Boca y Cali. Niño, se fue Independiente de la Sudamericana. Fácil. El que más ganó Copa Libertadores de América. Independiente, el que más ganó. Así es. El que más ganó Libertadores y coincidentemente es uno de los que más ganó Sudamericana. También tiene 2 títulos. 2 títulos, quedó fuera de toda competencia. Independiente de Avellaneda. Llegó la promo Giga Stock. Ahora Supermercados Stock y Stock Express te regalan 1 giga para tu línea personal todos los miércoles por cada 50.000 guaraníes de compra. Accedes a un cupón digital que puedes canjearlo en stock.com.py/giga. Promo válida en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. En Toyotoshi ya nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. El famoso es Peñarol, quedó fuera de todo. Mili Empeño, vente arreglos huellas sobre plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentavir-ungüento descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavir-ungüento alivia y mejora un producto de laboratorio Sinufar. A partir de ahora encontrá Mentavir-ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas en televisores y celulares, los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Además, con la promo más grande del país, 1.000 millones en premios, y con cada compra te llevas una cuota de regalo, y como si fuera poco, todos los viernes sorteamos tu compra, salió gratis. En el sorteo final regalamos una Toyota Rush 0 km 2022. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales, ingresa a bristol.com.py. Más famoso, Nacional de Uruguay Sudamericana, Colo Sudamericana, Olimpia Sudamericana. Azor y Fútbol Álamos, porque Cisvino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Vení a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 441 puntos en todo el país, o realiza tu pedido en la web, en la app o llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Adelante, nos está pidiendo Miguel Cardona, como no, para hacer otra vez Red Monumental Satelital. ¿Cómo calificás a Cerro en pocas palabras, niño?
Poca para lo que te salga bien. Total, tu intención es una opinión, no. Llegó con lo justo. Con eso no le va a alcanzar para octavos. Listo. Se asustó ayer. Se asustó ayer y estuvo al borde de la eliminación. Gustavito cuando dijo que se caía físicamente. No, ayer no pasó por lo físico, ayer pasó por lo mental. Sí. Por lo mental. Con la cancha de Carrascal. Pasarán los apellidos, pero ese miedo escénico quedará. Increíble. Dije, pasarán niño, los apellidos, niño, pero niño. hay algo allí en su campo que es ¿Cuántas magnético. veces dije que Cerro es emotivo? Así mismo. Pero dije o no dije. Sí, así mismo. Es Y magnético. eso le pasó ayer. ¿Hace cuánto que repito lo Sí. mismo? Denis, vos sos nuevo con nosotros. Sí. ¿Sabes hace cuánto que le digo? Pancho Hasta me reí de las ¿Sabes hace mentes cuánto morbosas dije? que en el después hablan. Ahora uno mira a Rey, supuestamente se arregló el partido. O sea, No, ¿en qué boludez. cabeza No, entra boludez, eso? boludez, ¿En boludez, qué cabeza boludez. esa La entra mayor eso? boludez, la Sí. mayor. Niño, emotivo. ¿Cuántas veces Emotivo. dije? Cerro tiene un problema emotivo. Pasaron miles de apellidos, miles de jugadores. El problema y están- emotivo, Denis. Así es. Y más Y jugando no en su diste casa. bola, vos. Ahora dentro No. de eso le viene bien porque va a definir de visitante. Pero ¿por qué no me dices? No, sí, tienes razón. Emotivo, sí, Emotivo de siempre te escucho Cerro. decir eso. Sí. Baja todo emotivamente. Parece que la presión, cree que diga más, la responsabilidad la absorbe. Así mismo. La responsabilidad, Francisco, le liquida. Así es. No, Cerro no sabe ser protagonista emocionalmente. Cerro tiene que ser protagonista emocionalmente. ¿O no es cierto? Era de esos partidos para llevarse por encima, dejarlo fuera y tenía todo a su favor y fue lo opuesto. Y cuando yo dije emotivo, ¿por qué no me diste bola vos? Yo coincido en lo que es emotivo. ¿Hace cuánto que dije? Sí, sí. Decí vos, Víctor. Sí, hace un tiempo. Es más, Sí, sí. no ahora. Sí, es que hace tiempo. No es Sí. no es por inflar el pecho, pero ayer estuvo a centímetros de que se dé lo que pensé en lo previo. ¿Cuál, niño? Yo veía un 1-0 de Cerro sufriendo, un 1-0 en contra y que solo al final lo empataba. Y ayer terminó salvando Olveira. Sí, es cierto. Porque yo veía ese 1-1, o sea, ese es lo que en lo previo Sí, pero así. igual, el protagonista ayer fue Olimpia. Sí. Y el tema de Cerro es emotivo. Y más no jugando puede en su ser cancha. otra. Más jugando en su cancha. Increíble. Terrible. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tienes, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresa a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Ingresa a Slot del Sol Online, es hoy. ¿Cómo le va a decir? Tira acá. Aquí no ir. Gente que vos no podés creérsela. Increíble. Gente que no podés creer. Pero que aquí no le va a tirar, que miró, que levantó. Estamos todos locos. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 100.000 guaraníes, podés canjear tus cupones y participar al sorteo de un Audi Q5 0 kilómetro. A sortearse el 30 de junio, te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Canal Aldelor con Etidol, estamos todo el día contra reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, Canal Aldelor y seguí haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Comisipar te ofrece el crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa del 10,9% hasta 60 meses de plazo, sin gastos administrativos, seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativo hasta el 30 de junio. Para más información ingresa a la página web de Comisipar o seguinos en redes. Comisipar, 50 años liderando e innovando. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Felicitaciones a los panelistas de fútbol, a los grandes, los que no creyeron en las predicciones, dice Eladio Franco. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con El Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. 13-17. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control of Your ama como vos. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar y para proteger, renovar tu casa con Zika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate de más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec.
Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Subellera 1751 Casico Bicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas en de casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea. Los electrodomésticos Midea te acompañan día a día, haciendo tu vida más fácil. Sentite en casa, sentite Midea, simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Kenda. Llegó VPay, una solución digital para hacer de todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VPay en nuestra aplicación móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortín más Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Por 10 llamadas me dice el niño con gusto, que es lo que dice Denis Caniza también. Los oyentes, sí, ¿verdad? Claro. Es lo que dice, ¿verdad? Los oyentes, Sí, ¿verdad? claro. Sí. Como no, los oyentes van a hablar. 618, niño. 618-4700. 021-618-4700. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, una marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá con tus compras de Super Espuma. Puedes ganar equipamiento para una pieza Super Espuma, cuidador del descanso de mamá y papá. Gran lotamiento de la Lotadora Inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados con una dimensión de 360 a 560 metros cuadrados. Cuotas de 400.000 guaraníes sin reajustes y de posesión inmediata. Comunicate al 0521-204-236. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Para el ranking de la Conmebol, el primero, para el ranking, no me digo, sí. Título informativo, mi vida Gerardo, es River. Segundo es Palmeira. Tercero Boca. Cuarto es Flamengo. Estoy buscando acá. No figura que quedaron ninguno de Paraguay. ¿Qué número? 14 Olimpia, Cerro 15 y Libertad 16. Y ahí termina. Para el ranking de la Conmebol hoy, Olimpia puesto 14, Cerro 15, Libertad que juega hoy ante Stronger puesto 16. Las SUV GAG, tractores e implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. Hola. Comandante, sí. No querés pero este Olimpia clasificaba a la Libertadores, ¿a quién le iba a llamar? ¿Por qué, peón? Así tratásela. Hola. Hola Arturo, ¿cómo te va? Bien. Como todos los días te escucho, ayer también te estaba escuchando y escuché tus predicciones de que no siempre el que viene mejor gana. Sí. Estaba espectacular y se cumplió eso. Y segundo, hay también que tener en cuenta la estirpe copera. Y por último, el lunes, cuando estaba escuchando, Víctor, creo que el que está también con ustedes, que sí. Cubría ante Cerro, sí. Decía que si jugaba el equipo titular de Cerro, el Cerro iba a ganar 8-0 por él. A los suplentes de Olimpia. A los suplentes de Olimpia. ¿Perdón? Necesito a los suplentes de Olimpia, no al equipo que jugó ayer. No, pero igual, hay que muchas veces, viste que ese yo creo que el problema de muchas veces de Cerro, yo creo que Cerro debería olvidarse de ganar la Olimpia o querer ganar la Olimpia y ganarle a los equipos de afuera. Por eso es que muchas veces se dice Olimpia solo piensa en la Libertadores y en equipos de afuera y no en Cerro. Si Cerro llega para mí, y ojalá que algún día, porque yo soy paraguayo y por más olimpita que sea, algún día debería ganar Cerro o Libertad también, porque si no siempre vamos a ser solo Olimpia y nada más. Yo creo que Cerro debería pensar, tengo que ganar a equipos de afuera y no solo a Olimpia. Entonces, prefiero perder con Olimpia 4, 5, 6-0 para ganar la Boca, ganar la Flamengo, a Palmeiras. Bueno. Y yo creo que ahí va a pasar el crecimiento del Cerro. Muy bien.
Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Para que comprar, si puede alquilar, a Rentamac no remite más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Increíble, dice, 2 horas solo con Olimpia. Hola. Arturo. Sí. ¿Qué tal, Arturo? Bien. Bien. Quería nomás hablar sobre el tema de los chusmeríos y chismeríos de la gente, ¿verdad? En el caso que haya sido un escenario, Olimpia tenía que meter 3 o 4 goles para clasificar y no 1, ¿verdad? En ese caso tal vez se podría pensar que Cerro jugó a menos, ¿verdad? Pero Cerro jugó al borde de la cornisa. Sí, señor, sí, señor. Desde ahora Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos, animada a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacotril y pulpa negra. Encontrarlos en los principales supermercados del país. Su pizza, el momento especial en tu día. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes. Para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta, consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. 1324. En Financiera Solar, por cada préstamo desembolsado te llevas un obsequio para mamá. Promo válida hasta el 31 de mayo. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000 con Financiera Solar si se puede. Charty Beef es la carne 100% chaqueña, es la marca que a la hora de hablar un brazo suena fuerte y es Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. Date un respiro, elegí tu destino soñado y paga con tus tarjetas de crédito Bancopa hasta en 12 cuotas sin intereses, con todas las agendas de viajes del país del 1 al 10 de cada mes, y además acumulas puntos. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. La Agrícola Sare Seguros Generales, Seriedad en Seguros Sabrín Mariscalope 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo Puchupe Quitadol. Hola. Hola, Arturo. Señor. Ya volvemos. En EMC Inmobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Puesta del Sol, ubicada en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Caguasuzo, la ruta número 2, con mínimos requisitos y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes como @EMC Inmobiliaria. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo donde puedes hacer extracciones, depósitos, pago de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí, pago con el logo BNF, ingresa a bnf.gov.py/CNBBNF, siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichumilas crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, molecuillas y perfumes. Únicos, 2 locales, Casa Central de Subellana, Casilla, Reídos de Maya, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes, poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el próximo Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. En la Caja Mutual puedes empezar a cuidar tu futuro con 120.000 guaraníes. Inicia tu jubilación privada ya. Contactanos al 218-4000. Visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. 1327. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señambucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro teleumático. En Farmacias Catedral, todos los viernes, abonando con tu tarjeta de crédito de la Cooperativa Universitaria, tenés 30% de descuento en todas las sucursales. Hace tu pedido al 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Nueva Pilsen Extra Pura Malta 269, refrescante, cremosa y con la medida justa, 3.500 guaraníes. Pilsen Extra Pura Malta. Volvió a tu pila tan esperada
temporada Maratón Jam. Hasta el domingo vas a tener descuentos increíbles en todos los productos de la marca Jam, y si sos cliente Tupi, tu primera cuota buena recién a los 30 días. Te esperamos en Boyena, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo nuestro, producido por Granjeros Campo Nuevo y Sea. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. Luomo presenta su nueva colección porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Iba a ser llamado Richard Ortiz Olimpia, ¿verdad? Sí. O está para ser llamado por el problema de la lesión, no. Y la próxima hora se hace un estudio, igualmente. Si sabíamos, lo habríamos hecho a Derli, después estuvimos preguntando si Derli González sale a la selección. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámica, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución en la suba del combustible? Una moto Kento es la solución. Con una Kento tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomer, respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino Santa Elena, esencia guaraní, edición paraguaya, una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power Diesel, el único combustible con aditivos creado exclusivamente para Shell. Recupera hasta el 100% del rendimiento del motor diésel, limpia y elimina los depósitos acumulados. Carga Shell V-Power Diesel, Shell, porque lo que cargas importa. 18-15 juegan en Libertad con Distrong, ¿verdad? Así mismo. El empate le sirve. 18. A las 18. 18. Sí, con el empate clasifica. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Síguenos en redes sociales como Asismed.y. Llamanos al 288-7000. Asismed, toda la vida. La vida es ahora. Ponete Prudence y dale. Júgatela, volvete loco. Disfruta, experimenta. Ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence. Más placer para todos. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala. Para cada parte de tu vida. Tokio. Mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Gustavito, Re Monumental San Celestino está con el niño. Dice Gustavito que a las 13:39 otra vez Cardona, niño. Ya, correcto. Por la Red Monumental, porque él entró a las 11:30 por hablar con nosotros. Nos están pidiendo mucho. Sí, señor. Barta, la mejor batería de ropa hasta tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses, encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Gold de Media Cancha, con CNT 3.600 millones en premios, una Jeep Grand Cherokee, 100 millones más una Suzuki Swift, 2.300 millones más una Hilux, se salen sí o sí una Hyundai HB20, 0 kilómetros y un departamento amoblado a estrenar. Pedí CNT por Emoy. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguay y Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o llamando al 097 47 37 804. Más sostenibles y competitivos, MAC. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984 324 633. Ingresa a avimayflores.com. Regala amor, regala Avimay Flores. ¿Buscas un utilitario resistente y económico? Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India, utilitarios desde $11.900 contado y financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993 333 444. Tata, hechos para durar. Representa y distribuye Autologic S.A. Guaira Piso para sus pisos cerámicos, porcelanato, de baño y periferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, la del Camino Lucas San Lorenzo, ruta 2, capital, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17,5, Loma Putá, ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. Hoy por la Sudamericana 18-15, Melgar Cuiabá, Racing River de Uruguay. Se define igualmente este grupo en la Sudamericana.
En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB acumulas goles para el sorteo de un paquete para 2 personas a la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol y además participas por increíbles premios mensuales. Promo válida para tarjetas de crédito Mastercard Banco GNB Paraguay. Atención, Ciudad de Luque, desde La Plata Empeña anuncia una apertura de nuestro nuevo local en el centro de Luque, sobre Concepción Ortiz, esquina Antequera, Empeña Seguro, Empeña en La Plata. Con el repaso de la fecha 10 de la intermedia, 3 de febrero, Rubio Ñu, 17:30 mañana. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñandú, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrados, servicios básicos en puerta, posesión inmediata. Comunicate al 413-7000, al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Hay prendas que cuentan historias para decir para cada situación. Base tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa en sus detergentes Limpiazul, suavizantes, quitamanchas y plancha fácil. Base, un mundo de limpieza. En Electroban contamos con una variedad de somiers de colchones para nada, para que tengas un reparador descanso. Consulta medidas, colores y diseños disponibles al WhatsApp 0982-60-2020. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Luqueño Pastoreo juega mañana 19:45. Llegó Fiesta, lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar y empezar a fiestear. En Erimark, hasta el 31 de mayo, con tus compras desde 200.000 guaraníes, participa al sorteo de 5 vales para elementos de matrilaje en Alma Cocina con Fuego, vales de combustible por 250.000 guaraníes, kit de productos de la bodega Frutos de los Andes. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Llena tu tanque de Supra 95 aditivada al combustible con la fórmula ganadora que potencia tu poción, potencia que te mueve. Ecopetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco SRL. El sábado 2 juegos a las 10 de la mañana, Atirá 2 de mayo, mismo horario para Martín Ledesma Trinidense, sábado 10 de la mañana. Convertirte en el profesional que querés ser si sos alumno del UCSA. Contás con beneficios como bolsa de empleo, convenios para pasantías, laboratorios de prácticas, voluntariados y extensión universitaria. Seguinos en Instagram y Facebook. UCSA, el futuro está en tus manos. Llegó la promo Gigastock. Ahora Supermercados Stock y Stock Express te regalan 1 giga para tu línea personal todos los miércoles. Por cada 50.000 guaraníes de compra, acceso a un cupón digital que podés canjearlo en stock.com.py/giga. Promo válida en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mil y Empeño, venta, arreglos, huellas sobre plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mil y Empeño. El día domingo estos juegos, Iteño San Lorenzo a las 10 de la mañana en Itá, juega el líder de la categoría San Lorenzo. Venía a aprovechar la super oferta en televisores y celulares, los mejores precios del país en todas las marcas y modelos, además con la promo más grande del país, 1.000 millones en premios, y con cada compra te llevas una cuota de regalo, y como si fuera poco, todos los viernes sorteamos tu compra, te será gratis. En el sorteo final regalamos una Toyota Rush 0 kilómetros 2022. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales, ingresa a priso.com.py. Azor y Fútbol Álamos, porque Cecinos Álamo distribuye y representa Frutos de los Andes. Venía a conocer a nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta un 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 441 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tienes. Aunque no estés en tu casa, los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982-232323. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. El 11 de Libertad para enfrentar esta tarde al de Strongest: Martín Silva en el arco, Iván Piris, Daniel Bocanegra, Alex Barbosa y Miguel Zamudio en zona defensiva, Iván Franco por la derecha, Ernesto Caballero, Cristian Riveros, Bautista Merlini, Lorenzo Melgarejo y Oscar Neta Cuaracardos. Ya probaste el sorteo, ingresá a Filo del Sol Online, de los mejores precios, los más seguros juegos donde ganás seguro. Te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Ingresá a Slot del Sol Online es hoy. En el Shopping Marical, con tus compras desde 100.000 guaraníes puedes canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 kilómetro a sortearse el 30 de junio. Te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganar al dolor con Etidol, estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada ya, entonces nos paralizamos con Etidol 400. Ganar al dolor, Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Participa en el tradicional concurso de cuentos de Comicipares, abierto a todas las personas interesadas en las categorías adolescentes y adultos. Descarga
Descarga las bases y condiciones en comisipar.coop.py. Comisipar, 50 años liderando e innovando. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones y mejor atención, un ambiente totalmente renovado, pues ya sabes dónde queda. Sobre Julio Miranda, que General Caballero, El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Digo, recuperar la Z, hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Seguinos en redes como @recuperar el Piriga, recuperar la Z, hombre de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los seguros es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. El Sol Seguros. Esta tarde estamos con Diego Iván y como un niño. Así mismo, desde el Defensores, partido que buscará la clasificación. Libertad, siguiente fase. Salud Protegida, su servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina de Gillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Desde Control alentamos el cuidado, diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control of Lugar Ama como vos. Cansado de goteras, filtraciones, humedad, Zika soluciona tus problemas. Zika líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Zika Paraguaynatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cepillana 1751 Casico Vicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea representa, distribuye Britam S.A. Riffle es la transmisión recomendada para tu moto con su calidad original de la 01045 Titanium. Puedes andar seguro y sin sorpresas en la ruta con Riffle. Hace más de 15.000 kilómetros. Llegó VPay, una solución digital para hacer de todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VPay, nuestra aplicación móvil, visión banco más digitales más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Red satelital, niño, piden Cardona. Así mismo, un Mucho, pedido incesante. Porque Inclusive colegas del Uruguay, porque le pasó Peñarol, Colón, de lo que habló igualmente. Ahora pueden escuchar los colegas en Uruguay. Muy bien, Miguel Cardona, presidente de Olimpia. ¿Me permitís recordar? ¿Cómo no, Arturo? ¿Cómo no? Lo digo hoy, grabá, 3 de mayo, Olimpia va a dar mucho que hablar, va a seguir peleando mucho en esta Libertadores. Acordate, pues, más, bueno, te dije, es cierto, lo dije. 3 de mayo, esperemos el 26 de mayo y a ver qué me vas a mostrar. Cuando el último partido es el 25 de mayo, el 26 decime lo que hoy dije. Bueno, ¿y contra Cerro cierran? Contra Cerro el 25, y bueno, y por eso el 26 decime después lo que hoy te estoy diciendo. Va a dar mucho que hablar en esta Libertadores. ¿Por qué te jugaste tanto, Miguel? ¿Se puede saber? Y porque yo creo en mi equipo, Arturo. ¿Qué te puedo decir? Yo creo en este equipo. Yo creo y confío en este grupo. A pesar de todas las adversidades, y te digo, Olimpia, Arturo, siempre pelea todo. Olimpia quiere pelear, queríamos pasar de fase, hicimos todo lo humanamente posible, a pesar de todas las adversidades, a pesar de todo, y teníamos 2 puntos, Arturo, 2 puntos, y teníamos casi todos los partidos jugados para terminar de visitantes, pero igual yo confío en mi grupo, confío en este grupo humano que tenemos. Y ya te repito, queríamos clasificar, pero teníamos todo en contra. Y estoy contento, Arturo. ¿Qué querés que te diga? Hoy estoy contento. Teníamos un escenario muy desfavorable. Remontar un 2-0 visitante en La Olla, luego de haber perdido hace 3 días 4-0. Y con Peñarol, que estaba seguro, como sea que iba a ganar de local contra Colón, ya clasificado. Yo sabía que estaba seguro que un empate nos iba a dejar fuera de todo. Y el objetivo básico era ganar o ganar, aunque sea por medio a 0, como le pedí a mis jugadores. Pero no hay que sobrepresionar a los jugadores, porque nadie con una pistola en la cabeza no sirve, no funciona. Y te repito, sabía que un empate nos dejaba fuera. Y estoy muy orgulloso de mi plantel, teniendo un plantel diezmado, disminuido. Pero como yo siempre digo, las adversidades son un regalo, forjan el carácter del grupo. Y uno por uno te puedo decir lo que sufrió nuestros jugadores, lo que tenían y cómo estamos, cómo llegamos a ese partido. Checho, que jugó no sé cuántos partidos cada 3 días, con un tucu que le teníamos en el sanatorio con influenza, Luis Zárate con fiebre, Mateo Gamarra, lo que jugaron, Tito tenía una semicontractura en los gemelos, Richard jugó con una pierna, mejor que sea con una pierna, presidente, y quiero jugar. Antonín en el banco, que estaba ahí dispuesto a luchar a pesar de que no estaba del todo recuperado. No, el esfuerzo que hizo mi plantel es tremendo. Walter también estaba con una contractura, Pollo quedó fuera. Con jóvenes salimos a luchar, con jóvenes salimos a dar todo. Y bueno,
Ahora vamos a entrar en una copa, que es una copa que nos falta, pero Arturo, ¿qué ganamos? Ayer ganamos la olla, ganamos con carácter, ganamos mística, temperamento. También en la cancha hubo un solo equipo que quiso jugar, que jugó a lo grande y demostró lo que está hecho. Y esa actitud nos va a llevar lejos. En una copa dura, complicada esta Supercopa, no es como el año pasado, esta es difícil, va a ser batalla a batalla ante rivales muy poderosos que nos pueden tocar. Pues yo estoy primero contento ayer, estoy contento con lo que hicieron mis jugadores. Y nada más, hasta el rival, hasta Chiqui, hijo, hay que estar dentro. Ellos son muy guapos por Olimpia, tienen buenos jugadores, tienen historia y peleado muchísimo, pero no fue nuestra mejor versión. Así que Arturo, mira, ahora tenemos 20 días para recuperar a nuestros jugadores. Y te voy a dar un trabajo también, estamos cerca de 2 refuerzos claves para nosotros, para encarar la Supercopa también de una manera, pero en la Copa Sudamericana de una manera importante. ¿Cuándo viene el Montenegro? Bueno, ¿Cuándo viene Montenegro y Hugo Fernández y retornan a Olimpia? Estamos peleando, Arturo, estamos peleando, todavía no puedo decir yo nada, ni los nombres, ni nada. Estamos peleando por 2 posibilidades importantes que son estratégicos y clave para nuestro club. Son Brian Montenegro y Hugo Fernández, ¿verdad? No, eso no sé, te puedo decir hasta no cerrar todo, Arturo. No te puedo decir hasta no cerrar todo. No, estamos negociando, estamos cerca, queremos reforzar aún más nuestro plantel. Pero no pueden hacerlo de otra manera que hacer con este mecanismo. Así mismo, Arturo, así mismo. Y van de la mano las dos cosas, Miguel, como hombre de números en este caso, la comisión, la dedicación, la voluntad, lo futbolístico y lo económico. No se van a apartar esto en tu vida, no se van a apartar. Cierto, Arturo, cierto. O sea, y por eso es importante, nosotros tenemos que ir sumando, y terminar lo que fue esta fase, este grupo, Arturo. El primero terminó con 10, 8 y 7. Esta fue una fase de pelea, la verdad, es durísimo. Y entramos ahora yo con un orgullo, con un espíritu importante, y vamos a echar una copa complicada, pero que va a dar mucha batalla, vamos a dar mucha batalla. Entramos en octavos, y tenemos muchas posibilidades de pelear ante rivales muy complicados, ¿no? Y bueno, esperemos llenar los estadios, esperemos hacer todo lo que tengamos que hacer, pero yo como presidente te digo, estoy orgulloso de mi plantel, les dije ayer, estos señores, estoy orgulloso de lo que ustedes han hecho, estoy contento, demostraron la hombría, estos son los partidos que así se tienen que jugar. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. En lo económico, 400.000 primera fase, después 500, 400, 500 y 600. Así fue el comienzo de fase preliminar. Sí, eso sí, 400, 500, 600. Después 3 millones de dólares. Sí. Ahora Olimpia suma $500.000 por octavo de Sudamericana. Así mismo. Y es muy probable que lo que hayan recaudado en primera fase, segunda, tercera fase de grupo, haya superado $1.500.000 en taquilla o no. Y por ahí debe estar, no tengo exactamente, pero por ahí estamos. Una cosa obedece a la otra, no se van a separar. Todo está junto, Arturo, esto es un todo. Olimpia es un todo. Y donde la parte deportiva hace que se generen los ingresos económicos, y este plantel pelea por todo y sigue luchando por todo, y todos seguimos luchando. Nosotros, la directiva, el público, seguimos, le sigue al Olimpia en todos lados. Esto es una cosa que es increíble y es lo que le hace grande al Olimpia. Y ahora no nos tenemos que desenfocar. Ahora tenemos un parate para recuperar. El miércoles otra vez empieza los preparativos. Tenemos días los jugadores lesionados, vamos a ir recuperando, pero también queda la apertura, que hay que sumar la mayor cantidad de puntos. Vamos tercero, hay que seguir sumando todos los puntos. Y ahí ya vamos a ver el viernes quién va a ser nuestro rival en la Sudamericana. Y sí, ahí se van a acumular otra vez los 2 campeonatos. Entonces tenemos que recuperar todos nuestros jugadores. Y Dios mediante estos refuerzos que queremos tener. El uno que está cerca es Hugo Fernández, ¿verdad? No te puedo dar nombre hasta no cerrar. Me dirán, no te confirmo, pero va por esa tendencia. Estamos luchando, Arturo. Bueno, estamos luchando. Miguel, emocionalmente viene el penal, Olveira, Aquino. Casi infarté. Entonces, contanos la historia del penal, con quién, cómo, cuándo, dónde, ¿qué pasa en tu mente? Pues mira, te voy a decir primero la verdad. No sabía que paró Peñarol Colón, no estaba al tanto. Ahí en ese momento me dijeron la situación. Y en el penal, ahí en el minuto, no sé, 89, 90. Y bueno, y ahí me contaron. Y dije, ay, Dios mío, lo que nos espera aquí. Entonces, gracias a Dios, tenemos un arquero extraordinario, un arquerazo. Le felicité también después. Y no era solamente eso, Arturo, era terminar ganando.
que para nosotros era clave, aparte de la Sudamericana, ganar de visitante. A mí eso no tiene precio. Les dije a mis jugadores antes del partido, no piensen en el 2-0, piensen en ganamos, aunque sea por 1-0, por medio a 0. Eso es lo que yo les pido. Tenemos que ganar, estos son partidos que hay que demostrar carácter, temperamento, hay que imponerse en su cancha. Para mí es muy importante demostrar en Olimpia que está hecho, que esto Olimpia es para luchar, y ustedes son luchadores, y ustedes tienen que demostrar grandeza. En un escenario, como te repito, complicadísimo, Arturo. Yo sabía que Peñarol iba a terminar, no la voy Colón, ya estaba clasificado primero, ya no iba a luchar. Nosotros teníamos que luchar y teníamos que ganar, porque un empate nos iba a dejar fuera. ¿Cómo se da Olveira a la derecha, le pega aquí? ¿Y qué pasa en tu mente cuando Olveira, porque Olimpia podía quedar fuera de la Copa Libertadores y Sudamericana, y vos estás hablando que te estaban informando del otro partido? Calle tu rostro, tu cara, tu imagen. ¿Qué ocurre en vos? Describite a vos mismo cuando Olveira saca. Para el empate, Claudio Aquino. Tiempo agregado. Camina de un lado a otro, chiquearse. Se toca el pelo. Señoras, señores, va a terminar el partido. Aquino, empata no. Atento, agazapado Olveira. Claudio Aquino, arco que da contra la avenida Novena. Claudio Aquino dispara. La igualdad o no. Camina, retrocede, le pega. Todo rojo, me dolía la cabeza, una mano fría, presión terrible. Mi hija, mi señora me agarraron de la mano. Y cuando atajó lo era... Está tirando Aquino, el arquero. Olveira. Al poste derecho se mantiene Olimpia en el 1-0. Saltamos todos, nos tiramos ahí en la gradería, un desastre, armamos un escándalo, entonces empezamos a gritar, empezamos a seguir al festejo, y ahí ya seguimos al festejo, ya nos subimos al ómnibus, ya tomamos un poco de cervecita, nos fuimos a la villa, hicimos un asadito, porque como uno, si Dios te enseña también, a lo mejor en el 1-0, yo voy a decir un análisis, si se terminaba 1-0 normal, y no íbamos acá con un gusto insatisfecho, ¿cómo no se dio el 2? Pero después de haber atajado un penal en el minuto 90, que no podía llegar a la Sudamericana, y Dios nos enseña a valorar las cosas. Valoramos el 1-0, valoramos más que nunca la Sudamericana, que ni sabíamos lo que estaba haciendo Peñarol, que es una vergüenza también es lo que hicieron. Y bueno, nos dio una gran alegría, yo estoy muy contento. ¿Hubo sí vergüenza por los incidentes, por los bochornos en cancha de Peñarol, decir, ayer? Por supuesto, Arturo, muy raro, es cómo van a suspender eso y van a parar, y están jugando, especulando con otros resultados. Una vergüenza. ¿Y la consagración es la que vos esperabas de Olveira o ya estaba consagrado en Olimpia como el gran arquero antes del disparo, Miguel? Ya está consagrado, pero cada vez que escuchar esto otra vez, ayer en el vestuario le dije, papá, ¿cómo te quiero? Le dije, ¿cómo te quiero, papá? Qué orgulloso estoy de vos, le dije, qué orgulloso, qué carácter debes tener para que en ese minuto así muestres lo que tenés que mostrar como arquero. Le dije. Se ríen nomás de mí todos, se ríen. A cada uno le abraza, a cada uno le digo lo que siento. ¿Y cómo te ríen con su precio? ¿Y qué dice? ¿Se va otra vez el presidente, te dice? Se vaya otra vez, y bueno, ya me conocen, te dicen ya se ríen. No, pero no te dicen de manera despectiva, sino tratan de entenderte y comprenderte. Esa es la realidad. Y sí, Arturo, ya me conocen, ya saben que yo soy uno más con ellos, que estoy con ellos, la buena, la mala, en todos los momentos. Y que ayer le dije, ahora señora, disfrutar, súbanse en el ómnibus, vamos a traer un poco de cervecita, vamos en el ómnibus, vamos hasta la villa, le hicimos un asadito y después vayan a su casa a descansar. Misión cumplida, señores, lo que han hecho, lo que han luchado, señores, con toda la habilidad, qué compromiso que tienen con el Olimpia, qué grande, esto nos va a llevar a cosas grandes. Muchas batallas hemos tenido en los últimos 6 meses. Y esto nos va forzando, porque esto te da carácter. Las batallas, las luchas dan carácter, refuerzan el carácter y unen el grupo. Les dije a ellos antes del partido, sabemos que tenemos muchas desventajas, sabemos que es difícil, sabemos que es complicado, tenemos todas estas cosas en contra, el 4-0 en sus canchas, tal cosa, pero nosotros no tenemos a nosotros mismos, a este grupo que se armó, a esta familia que se hizo. Ahora déjame preguntarte, Miguel, ¿un premio que te da la vida, la insistencia, al amor? ¿Así consideras? Y la verdad te digo, Arturo, no sé, estoy muy feliz de lo que estamos haciendo y de todas las adversidades que hemos luchado, y que llegar a todo esto que estamos haciendo me pone muy contento, Arturo, me pone contento, estoy contento. Ayer dormí un poco más tranquilo,
después de muchos días. ¿Y este sentimiento del desahogo te lleva al quiebre y al llanto? No me llevó, ¿sabes? Pero estaba cerca, estuve cerca. A lo mejor si metíamos el 2-0 iba a llorar, pero el 1-0 me dio la suficiente alegría para eso, para demostrar que estamos en el camino correcto, que todo lo que venimos haciendo está bien, que todo lo que hemos apostado a estos jugadores, a este técnico, al cuerpo técnico, a este grupo humano, a todo esto que estamos haciendo, que estamos en el camino correcto. Y eso para mí es una gran satisfacción. Sobre todo del Olimpia que tomamos al Olimpia que estamos hoy. Satisfecho y recibís el merecimiento de gente, voy a decir, no importa. Hay gente que me trata que estoy mal, que yo hablo de más, que esto y aquello. ¿Cómo pude haber dicho lo que dije? Vamos a hablar el 26. ¿Cómo? ¿Te advirtieron, te dijeron de esto? Lo digo hoy, grabá. 3 de mayo, Olimpia va a dar mucho que hablar, va a seguir peleando mucho en esta Libertadores. Acordate, pues, bueno, te dije, es cierto, lo dije. 3 de mayo, esperemos el 26 de mayo y a ver qué me vas a mostrar. Cuando el último partido es el 25 de mayo, el 26 decime lo que hoy dije. Bueno, ¿y contra Cerro cierran? Contra Cerro el 25, y bueno, y por eso el 26 decime después lo que hoy te estoy diciendo. Va a dar mucho que hablar en esta Libertadores. Y da mucho que hablar por todo lo que pasó, Miguel, muy jugado lo tuyo, muy jugado, Muchos me retaron, muchos me retan, me dicen mesura, pero bueno, esto no aguanta, Arturo, y yo sé el espíritu del Olimpita quiere luchar todo. Y ahora me faltó a lo mejor agregar de estas copas, porque Olimpia va a dar mucho que hablar en estas copas. Vamos a luchar, cierto, no es fácil lo que viene, es muy difícil. Yo vi esta otra sudamericana, totalmente no tiene nada que ver con la del año pasado, pero vamos a luchar con todo el alma, con todo lo que tengamos, con estos jugadores tremendos que tenemos. No solamente es lo que están ahora, lo que se están formando, los nuevos jugadores. Hay 5 jóvenes que van a subir en primera, que son unas joyas que tenemos, que ya vamos a empezar a verle en breve. 5 joyas. Axel Alfonso, central tremendo. Aarón Páez, delantero tremendo. Kevin Parzajú, delantero tremendo. Bruno Recalde, mediocampista espectacular. Y Sebastián Quintana. En breve vamos a tener el placer de verlos en la cancha jugar. ¿Qué decís con relación a esto de la Sudamericana ahora? Olimpia mañana conocerá al rival. Mañana conoce al rival, por suerte. Ya quiero saber quién es nuestro rival. Ya quiero saber quién va a hacer la batalla, contra quién vamos a luchar. Ya quiero saber. Y están ahí, fíjate, creo que estaba Lanús, Racing, Inter, San Paulo, Ceará, ya no me acuerdo más otro nombre. Creo que hoy se define si es Junior o si es, no me acuerdo, Fluminense, hay unos cuantos. Que venga el que venga. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Si es de local, le dije, entonces vamos a cerrar en el Defensores. Vamos a jugar en el Defensores, le dije. Está bien. En cualquiera de los escenarios. Si va a ser, vamos a jugar en el Defensores, ya le dije. Igual en el Defensores, porque el Olimpita quiere ir a ver a este equipo. El Olimpita quiere venir y vamos a llenar el Defensores. No es la plata, es el público, es esa energía, hace todo empujando junto al Olimpia. No pienso en el dinero en ese tema, te soy muy sincero, no sé. Veo lo que quiero, un público llenando y alentando a su equipo. Y que estos 11 leones salgan a comer la cancha, sea el que sea el rival, y morir en la batalla. A fin de determinar los rivales de cada llave, me refiero a octavos de final, se conforman 2 tablas de posiciones, una con los equipos ganadores de cada fase de grupos de Sudamericana y otro entre los 8 equipos que finalizaron terceros en fase de grupos de Libertadores. La ubicación de estos en cada tabla le otorga un ordenamiento del 1 al 8 para los que ganen grupos de Sudamericana y del 9 al 16 para los equipos de la Conmebol Libertadores. Y dice que en el bolillero 1 estarán ubicados los ganadores de fase de grupos de Libertadores, bolillero 2 los que lleguen de Copa Libertadores. Los equipos con mejor desempeño, en este caso menor numeración en el ordenamiento, definirán sus partidos de local. O sea, Olimpia va a ser del 9 al 16 su numeración, así que indefectiblemente definirá afuera octavos de final de Sudamericana. ¿Escuchaste, Miguel? Perfecto, como nos gusta. Ya no aguanto más, quiero saber quién es mi rival, como nos gusta, y se van a seguramente poner nerviosos cuando les toque el Olimpia. Bueno, Miguel, y también el público, pero no solo de, ¿cómo está la canción? No solo de Vive el Hombre, no solo de amor. ¿Sabe qué? Miguel Cardona, y vos sabés muy bien, no se puede vivir del amor. Esa es la realidad. No se puede vivir del amor. ¿Escuchaste? Sí, Arturo.
No se Yo puede sé, vivir. pero la pasión es importante. Cuando uno está apasionado por algo y luchando, siempre es importante. Ayuda a eso, Arturo, también. No, y el amor que tenés por Olimpia está demostrado. Te deben tratar de loco, como dijiste, esto, aquello, Miguel Cardona, parano, te habrán dicho. Uy, sí. Más moderación me pide, pero bueno, a veces no se puede hacer. ¿Qué vamos? Al pueblo olimpista, Miguel Cardona, con mi viejo Olimpia, se va a referir al pueblo olimpista de alma, con esta palabra que va a decir el presidente del Olimpia, Miguel Cardona. Bueno, señores, ayer hemos dado una gran batalla, hemos luchado muchísimo, hemos dado todo lo que podía, este equipo dio todo lo que podía. Queríamos, sí, entrar a Libertadores, pero hemos conseguido un paso importante, hemos mostrado dignidad, hemos crecido, mística, temperamento, hemos hecho lo que teníamos que hacer, demostrando lo que pesa nuestra remera y nuestros jugadores, y lo que es el Olimpia, luchando siempre. Y ahora nos espera un gran desafío, la Sudamericana, una batalla, y será batalla, espero el apoyo de todos ustedes. Un gran abrazo y disfruten. Adiós, Miguel, gracias. Chao. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Cambia la manera de vivir, de cuidarnos, de estar en contacto. Cambia la manera de informar. Cambia la radio AM. Monumental AM 1080. Es Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 22 grados. Los dos jóvenes que ocasionaron un múltiple choque en Ciudad del Este tras competir en una carrera clandestina ya fueron imputados por la Fiscalía. Ambos prometieron resarcir los daños causados